Como les decía, ¿no? Esto es creo que el plus del módulo, generalmente no se ha visto, es una experiencia de hace años, generalmente cuando éramos miembros, o incluso no precursores del Mercosur, ¿no? En sí del sistema Mercosur, ¿no? Que eran miembros del Mercosur. Como ven ahí al lado donde ustedes ven a la parte izquierda son los cuatro países fundadores, ¿no? Donde está Brasil, Uruguay, Paraguay, ¿no? Y Colombia, ¿no? Eran los primeros países que inician, impulsan, ¿no? El MEXA. Entonces, en ese sentido, después se van, ¿no? Se van incorporando para ser miembros del Mercosur para posteriormente esto se concilie, para que esto se pueda consolidar y pueda llevarse adelante ya el sistema Mercosur. En ese sentido, les voy a explicar la organización de la autoevaluación de las carreras en el sistema Mercosur, ¿no? Previamente, antes, como les decía, privilegiados los que están, más allá de eso, vamos a hacer algunas preguntas porque es importante, ¿no? Como ven, en el Mercosur se maneja todo una convocatoria bajo un cronograma, ¿no? Posteriormente, como les decía, de esas 10 titulaciones que les he mostrado, es pues que, digamos, las agencias ZANA se llaman, ¿no? La red de agencias nacional de acreditación, ¿no? De todos los miembros del Mercosur. En ese sentido, ellos, digamos, en coordinación se ponen de acuerdo dentro de sus comisiones, porque tienen un colegiado. Nosotros, al no tener Bolivia al no tener una comisión, una agencia maneja una comisión, ¿no? Ad hoc, que es el SENACU, ¿no? Por eso se llama la Comisión Nacional de Acreditación de Carreras Universitarias. En ese sentido, cuando ellos de esas 10 titulaciones sacan su convocatoria, dura 60 días, como pueden ver, ¿no? La solicitud ya es, como les decía en la anterior clase, por decir, estas carreras que se llaman titulaciones, les mandan a todas las universidades, tanto públicas, privadas, pero siempre y cuando tenga esa carrera, ¿no? Si no tienen, no le van a enviar, ¿no? Porque ellos tienen todos los datos, mandan la convocatoria y así la carrera tiene 30 días para solicitar, digamos, la acreditación o la adhesión, ¿no? Entonces, posteriormente a esos 30 días se aprueba la postulación, ¿no? Entonces, se aprueba que la carrera, pero aquí, como les decía en la anterior clase, son serios ellos, ¿no? No, entonces, aquí no hay, digamos, que ellos pueden retroceder, ¿no? Una vez que usted salga la adhesión, entonces implica compromisos, ¿no? Entonces, como pueden ver, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de la postulación, de la aprobación, se hacen dos talleres, ¿no? El taller aquí no está, pero es implícito, ¿no? Se hace el taller, primeramente se hace el taller de pares, ¿no? Porque generalmente a todas las carreras que han solicitado, se les manda una carta y se les invita a realizar el taller de pares, ¿no? Que se hace en nacional para después hacer el taller regional en cualquier país, ¿no? Miembro del Mercosur, para después en ese taller regional, los que aprueban, recién entran a la base de datos del DIPES, ¿no? Entonces, donde estén en Brasil, ¿no? Pero posteriormente a eso se hace el taller de autoevaluación. Igualito como yo les estoy dando, igualito las personas les van, supuestamente, ¿no? Se supone que son gente con les van a dar lo mismo que estoy hablando. Los que ahora están en Senaco tendrían que dar lo mismo que yo estoy reflejando, ¿no? Yo ya no he participado porque más me he dedicado también a lo que era del sistema del COB, ¿no? Entonces, en ese sentido, la carrera, a partir del taller de automoción, por decir, culmina, digamos, el viernes, a partir del viernes corren los 6 meses, ¿no? Entonces, en los 6 meses, la carrera tiene que entregar, ¿no? En ese plazo máximo que se da. Entonces, ellos entregan el informe de automoción con su plan de mejoras y sus anexos, ¿no? Todas las evidencias, no hay eso, ¿no? Posteriormente a eso, después se constituye, ¿no? Eso, primeramente se manda todos los informes y hay 30 días para constituir el comité de pares, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Entonces el comité de... Después hay una reunión, una revisión del informe, como se hace en todo lado, hay la preparación para la visita, ¿no? Entonces, a partir de eso también hay otros 30 días. Entonces, como ven, no es tan fácil, ¿no? Aquí hay 2 meses, aquí 3 meses, en sí aquí hay 9 meses. Con estas 10 meses, 11 meses. Para llegar a la visita de pares casi se tarda un año, les comento, ¿no? Entonces, 11 meses próximamente ya es 12 meses, ¿no?
A partir, como les decía, ¿no? En el sistema Arcosur, muchas veces, generalmente mucho por los gastos en otros países, porque tienen bien consolidado todo esto de las agencias. Otros, digamos, en nuestro caso, por el tema de recursos, lo hacemos 3 días. En otras universidades hacen 5 días, es, ¿no? De 3 a 5, ¿no? Porque imagínense pagar más días en hotel, eso, digamos, de alguna manera genera más gasto, ¿no? Entonces, por eso también, ¿no? Se prevé que nosotros también, para no generar mucho gasto, porque también, aunque no crees mucho gasto, ¿no? Entonces, por eso se debe comprometer, incluso en el Mercosur, todo esto se paga, al par evaluador se le paga $1.000. Aparte, tiene sus viáticos también, ¿no? El viático del par evaluador es $100, si no me equivoco, ¿no? A partir de, por decir, aparte de pagar 3 o 4 días hasta que llega, otros les pagan 4 días, son $400, más $1.000 son $1.400 muchas veces, ¿no? Pagan. Muchas veces, hay veces, he visto, ¿no? En la católica, en universidades privadas, porque a veces vienen más antes, desde más antes contabilizan incluso su día de viático, ¿no? Hay veces hasta 5 días ellos se quedan. Por decir, la evaluación es 3 días, pero tienen que llegar un día antes y se van después otro día, automáticamente es $500 les pagan, ¿no? Entonces, en total sería $1.500, que es el costo por el honorario y los viáticos, juntamente el honorario, lo que se paga a los pares, el pago a los pares, y el otro que es los viáticos. Hacen un total de 1.500, ¿no? Entonces, en la visita, ellos, con un tiempo de un mes, por eso, antes de la visita hay 30 días, un mes antes, se les envía toda la información. Entonces, se les envía la información tanto de los documentos del informe, los anexos. Ellos, a la vez, la carrera, una vez que entrega, también se implicitó, ellos, la carrera, nombran a una persona de enlace, ¿no? Que se dice que es la persona que va a ser enlace con el coordinador técnico, en este caso de SENACU, ¿no? Entonces, no hay aquí como en el CEUB han visto, ¿no? Incluso hay fiesta de bienvenida, incluso, ¿no? Hay fiesta de salida, todos les hacen, no, no es así, ¿no? Entonces, en eso son más serios, ¿no? Hasta incluso la llegada, todo tienen que pagarles, ¿no? A los padres, no hay ese día ellos también, los padres, entregan un informe individual, ¿no? Son protocolos, procedimientos del sistema Arcosur. Entonces, ellos entregan, ¿no? Entonces, posteriormente a eso, ellos también entregan su informe, les pagan esos días, y los 3 días ellos realizan una agenda. Generalmente los que elaboran la agenda es los pares, en el Mercosur son los pares y el coordinador. Aquí no tiene nada que ver la carrera, entonces ellos ya tienen un formato, pero muchas veces también la persona de enlace puede sugerir y proponerle, ¿no? Al coordinador técnico, es decir, esta es la agenda y quisiera que usted me lo proponga, ¿no? Pues no hay contacto, ni el director, no hay ni el rector, no hay nada, así sea el rector le puede llamar, no, son procedimientos en el marco ético de la transparencia. Así se maneja en el sistema Arcosur. No hay eso que va ni el mismo presidente, ningún presidente, nada. No, ese es bien, tiene un procedimiento que se debe cumplir, como en otras palabras le digo, ¿no? Así, a rajatabla, no hay que no, incluso no hay, digamos, ¿no? Ni regalitos, no hay nada de eso, ¿no? Los padres llegan, porque eso está en el procedimiento, ellos no pueden recibir nada. Nada, para no comprometer a los pares, ¿no? En la decisión de la nota, porque no se olviden que también todo esto es subjetivo, ¿no? El último día, los pares no hacen como en el COB, ¿no? Hacen no hacen una lectura del informe final, sino ellos elaboran un informe de salida, y tampoco lo hacen en público, ¿no? No lo hacen, digamos, así en un auditorio, nada. Ellos van a donde el director de carrera, si quiere está el decano, a lo mucho ni el rector incluso, ¿no? Le dicen, le dan el agradecimiento al director por la estadía, por la colaboración, por la disposición que ellos tenían, ¿no? En cuanto a la solicitud de información o algún requerimiento que habían tenido los padres en función de la evaluación como tal, ¿no? Posteriormente a eso, después del informe, tienen 30 días para elaborar el informe preliminar, los pares, ¿no? Entonces, los pares hacen un informe preliminar, entregan a la agencia, en ese sentido, a la Agencia Nacional de Acreditación del país, en este caso SENACU. Este informe se emite, ¿no? A la educación de educación superior,
ver sus observaciones, ¿no? En eso tienen 15 días, ¿no? Para leerlo todo eso, ¿no? Una vez que se lea así, entonces tienen 15 días para contestar ese informe preliminar. Entonces, una vez lo leen, entonces, si las observaciones fueron preliminar, nuevamente los emiten, ¿no? Al comité de pares, si hubiera observación, si no hay observación, se manda una carta, ¿no? Aceptando el informe, todo. Entonces, recién los pares, ya otros 15 días, ellos se tardan en elaborar ya el informe final, ¿no? Con todo eso, de las cuatro dimensiones, ¿no? Como les decía, ¿no? Son la dimensión institucional, proyecto académico, comunidad universitaria e infraestructura, ¿no? Y en cada dimensión y en cada componente y indicadores, ellos van evaluando, ¿no? De una manera cualitativa, ¿no? Incluso no cumple parcialmente, hacen una descripción general de qué o no cumplen y todo eso, ¿no? Y al final de las cuatro dimensiones también se pone, ¿no? Incluso se pone el dictamen, ¿no? Es donde dicen los pares de acuerdo, cumplimiento, la carrera debe acredita, ¿no? Y eso va, entonces también ponen, ¿no? Pues si no acredita, también ponen el por qué también, ¿no? Entonces, todo eso también, ¿no? Entonces, una vez que entregan el informe final, 30 días tienen para la emisión del dictamen, ¿no? Entonces, esto se presenta en una reunión, ¿no? Ahí tienen 30 días la emisión del dictamen, esta información de la educación y la reunión con agencias, la reunión con ministros, ¿no? Así va, ¿no? Primeramente va a la SAN, a la Agencia Nacional de Acreditación, posteriormente se la presenta a la RANA, lo que nosotros sería, ¿no? En ese sentido sería, digamos, el consejo, sería la Conferencia Nacional de Universidades, ¿no? Donde están los rectores. En este caso serían, ¿no? Todos los miembros de las agencias nacionales de cada país y posteriormente esto lo elevan, ¿no? Lo elevan al ministro de Educación, ¿no? Y posteriormente es presentado también en la reunión de ministros, ¿no? Y en esa reunión de ministros lo que sería, ¿no? Tal vez nosotros tal vez no tendría mucho, pero parecido sería lo que es el comité ejecutivo, ¿no? A los secretarios, ¿no? Los secretarios dan cumplimiento de lo que dice también, ¿no? La conferencia de universidades. O en otras palabras sería también, ¿no? El consejo de rectores, ¿no? La última instancia. En otras palabras sería el congreso, ¿no? Pero en este caso, como es una comodidad que debe cumplir un procedimiento, así va, ¿no? Llega a las agencias, la agencia la presenta a la reunión de ministros y la reunión de ministros igual, ¿no? Habiendo los informes sin tener observaciones, aprueba y correspondientemente emite resoluciones, ¿no? Donde se le puede, donde uno es la resolución de acreditación y también donde instruye a la ANA, a la Agencia Nacional de cada país, o en este caso a la Comisión de SENACU, para que se le haga entrega de la certificación de acreditación en el sistema Alcosur de todos los países miembros del Mercosur, ¿no? Entonces todos firman todo eso, ¿no? Es como ven, este es digamos, un esquema que lo cumple, está también en el manual de procedimientos, no esto, ellos ya lo han elaborado, y debe cumplir, como ven, todos los días, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta para poder ir avanzando. ¿Y se me está escuchando bien, por favor? ¿Todo claro? Ya. Entonces, como pueden ver, entonces más o menos el modelo de estructura para la autoevaluación es de la siguiente manera, ¿no? Nuestra máxima autoridad, esta sería el rector, hay una autoridad facultativa, en este caso en la OPEA sería el área, ¿no? El área, ¿no? El área, ¿no? Entonces el otro, el área, también el consejo de área, que es el consejo facultativo, la comisión de acreditación, hay una comisión, y el coordinador del proceso, ¿no? Y a través del coordinador hay el coordinador de la dimensión uno, el coordinador de la dimensión 2, el coordinador de la dimensión 3 y el coordinador de la dimensión 4, ¿no? Ya debajo de estas comisiones estarían las subcomisiones, ¿no? Todas las comisiones de esto, ¿no? Entonces, como ven, así se van conformando, ¿no? Es una estructura que se maneja en todo, tanto privado como ¿no? Más que todo en las autónomas como también en las privadas. Las privadas también tienen, ¿no? Autoridad facultativa, o si no, un decano, ellos
generalmente a veces manejan decanos, ¿no? Un decano que se hace cargo de todas las carreras, ¿no? No tanto como nosotros bien desgregados, ¿no? No sé si me están escuchando bien. Se Se escucha bien, escucha, Gil. licenciado. Ah, ya, gracias. Pensé que no se estaba escuchando porque mi micrófono, mi audio no sube ni baja, entonces eso me estaba preocupando, pero muchas gracias por la aclaración. Entonces, para el taller de automatización de carreras que hace Senacu, generalmente se desarrolla igual como en todas las carreras un proceso de automatización. Los mecanismos de medición tienen esas tres etapas, ¿no? Como les he dicho, la autoevaluación, la evaluación externa y finalmente la evaluación síntesis, ¿no? Que es en nuestro caso. Pero en todos los mecanismos tiene la autoevaluación, la evaluación externa y después la acreditación, lo que se hace, ¿no? Lo que en sí manejan, digamos, la agencia como tal, ¿no? Porque llega a la agencia, pasa por ese procedimiento que se les ha explicado, ¿no? Pasa a las sanas, posteriormente a la reunión de ministros, ¿no? Para lo cual, en esto sí, ¿no? El Mercosur está más, tiene más documentos, ¿no? Es más ordenado, digamos, ¿no? Para todo. Entonces debe ajustarse. También tienen una guía de autoevaluación muy diferente a los otros, ¿no? Nosotros no tenemos una guía, ¿no? Generalmente la guía de autoevaluación lo hace propiamente por su naturaleza, elaboran en este caso, como es de nosotros, las universidades. Pues la USA tiene su guía de autoevaluación, Sucre tiene su guía de autoevaluación. En cambio, nosotros, creo que la OPEA más se guía por la guía de PARS, pero no debería ser así, ¿no? Entonces, todos tienen, ¿no? Entonces, para esas 10 titulaciones hay una guía, ¿no? Donde están, ¿no? Los criterios de calidad, ¿no? Además, hay un formulario para la recolección de los datos de información, que lo vamos a ver, ¿no? Establecidos en el sistema de acreditación Arcosur, ¿no? Como ven, esto también es parte y esto ya está, digamos, no es que yo me esté inventando, es parte del procedimiento del manual, ¿no? Que tiene el sistema Arcosur, ¿no? Entonces, en ellos tienen tres etapas, ¿no? Entonces, una etapa es la preparación de aprobación, ¿no? La estructura formal de coordinación que hemos visto anteriormente. Además, debe la carrera informar, sensibilizar a la comunidad universitaria, ¿no? Comunicar, establecer, ¿no? Qué es, para qué sirve, cuáles son las ventajas, qué es la autoevaluación, si es por una primera vez, si una renovación nuevamente se formula, ¿no? Entonces, ellos constantemente. Además, organizan y llevan a cabo las capacitaciones necesarias, ¿no? Los que ya tienen experiencia en Mercosur hacen, ¿no? Entonces, cada día, al menos en el Mercosur, una vez que entran al Mercosur, trabajan, no lo dejan ahí, ¿no? Es muy complicado porque no es, digamos, darse el lujo, porque basta que pierdas un año, 2 años, se complica porque hay que cumplir más antes las recomendaciones. Si en una primera vez acreditas, es como te di, puede haber con una consideración, pero son muy radicales los del Mercosur, ¿no? Es lo que se ve, se anota, para él, si no tienes, no tienes. Pero muchas veces porque han visto que incluso han mandado la información, tal vez han justificado con el plan de mejoras, muchas veces los pares, por ver ese bien de la carrera en el sentido de que se proyecte, le consideran, le comento, que se acredita, ¿no? Dejan todo, por eso dejan un informe preliminar, hay un informe también con todas las recomendaciones, igual sale, ¿no? Con las recomendaciones, qué deben hacer, todo. Si ellos en una renovación no cumplen todas las recomendaciones, basta que un hito no cumplan, la carrera no acredita, les comento, en el Mercosur. Así de drásticos son ellos, ¿no? Son muy ¿no? Entonces, no hay que esto, que por esto, no entiende. Para ellos, por eso les digo, es un compromiso. Una vez que entran al sistema Mercosur, es un compromiso, le hace firmar incluso desde el sector, el decano. No hay ese que aquí se hace la burla, ¿no? Que yo he firmado, yo no era autoridad, no. La autoridad siguiente tiene toda la potestad, incluso, ¿no? El Mercosur tiene incluso, ¿no? La autoridad y responsable, ¿no? De todo esto que se lleve si va a una renovación. No hay como en otros casos, como dicen, ¿no? No, pero yo no estaba cuando acreditado. Además, yo recién he entrado y no ha dejado nada, no hay, ¿no? Porque generalmente esa es la excusa que se ve en el sistema, ¿no ve? Se lo ha llevado todito al director, no ha dejado nada, dice, ¿no? Al director le encuentras, dice, todo he dejado ahí, todos los documentos, ordenadito, todo se lo he dejado para que trabaje.
Otra cosa es que él no quiere trabajar así, ¿no? Cada uno se lanza la pelotita, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Además, en esto se desarrollan, ¿no? Instrumentos y seleccionan los métodos para la recolección de información necesaria. Generalmente es eso, ¿no? Lo que les he explicado, ¿no? Y lo que les explico a todos, ¿no? Generalmente hay encuestas, hay entrevistas, hay observación, o hay grupos focales, hay mucho depende también del dominio, ¿no? Entonces, generalmente las carreras por su naturaleza genera, ¿no? Aquí, y aunque no quiero menospreciar a nadie, pero imagínense, los médicos, las enfermeras, que nunca en su vida lleva estadística, población y todo eso, ¿qué será? Pero hacen buenos trabajos, les comento. Hacen datos estadísticos, comparaciones, unos trabajos, los mejores trabajos están en medicina y en enfermería en los informes, les comento. Y asimismo, ¿no? Economía que es parte, y eso es por su naturaleza, hay veces llegan, ¿no? No llegan incluso a superar, ¿no? Pero hay también casos que lo hacen muy bien, ¿no? Que es economía por el manejo que incluso, ¿no? De la estadística, la representación, la inferencia, ¿no? Pero eso comentarles, ¿no? Para que vean, ¿no? Que los médicos, sin conocer muchas de las herramientas, elaboran, ¿no? Ellos cosas para hacer, ¿no? Encuestas, entrevistas, análisis, son muy interesantes los trabajos que hacen, ¿no? En el área de salud, todas las personas, ¿no? En la segunda etapa hay una organización de datos para la evaluación, ¿no? Recoger, representar la información relativa a los indicadores para los criterios de calidad, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Entonces se va a recolectar todo, hay una documentación, ¿no? Que vamos a ir a hablar. Después hay una etapa de análisis de juicio evaluativo, ¿no? Como ven, con toda la información obtenida a través de diferentes instrumentos, entonces la comunidad en sí, la carrera, analiza pues con el fin de emitir un juicio, por eso se dice con juicios de valor, si se han dado cuenta, incluso hay yo muchas veces en mis talleres les digo, no es un diagnóstico, una reflexión crítica, evaluativa, con análisis, ¿no? Lo que trata es que se demuestre, ¿no? La situación actual, ¿no? De la carrera, se haga ese análisis, ¿no? Con todo eso, ¿no? Entonces no se pueda maquillar, diga, sí, así estamos lastimosamente, ¿no? Pero para eso también no deben asustarse, para eso el plan de mejoras, ¿no? Por eso tiene que haber un compromiso de las autoridades que deben cumplir, ¿no? Estos procesos generalmente son, pues, como les digo, son instrumentos de gestión, ¿no? Acercan, entonces, para eso deben emitir un juicio acerca del grado de cumplimiento de cada componente, ¿no? De las dimensiones de calidad del Arcosur, ¿no? Como ven, entonces, igual, que no, en ese sentido, igual se hace el análisis, se hace con juicio de valor, se hace una reflexión crítica, analítica de la situación actual, y lo mismo pasa, ¿no? En el sistema Arcosur, ¿no? También es conveniente recordar que este análisis debe hacerse con un enfoque integrado, en un sentido, miren, de diagnóstico, considerando un conjunto de indicadores asociados a cada criterio. En otras palabras, lo que está diciendo tiene que hacerse pues un diagnóstico para ver cómo está la carrera, cuál es su situación actual. Si la carrera tiene docentes titulares, tiene infraestructura, los procedimientos, los métodos de enseñanza son acordes a este nuevo contexto, todo se analiza, ¿no? Entonces, como ven, tienen que ser pues así, ¿no? Con juicio en un enfoque integrado, holístico, ¿no? Un todo, donde si se dan cuenta, esas cuatro dimensiones, de alguna manera, toditas se vinculan. Y su corazón, de alguna manera, aunque no crean, es hablar así para que se me pueda entender un poco. Si ustedes, yo les voy a pasar estos documentos, analicen el proyecto académico. En el proyecto académico está relacionado la dimensión uno, la dimensión 3 y la dimensión. Toditas están relacionadas. No hay escape. Tienen que incluso tener coherencia, incluso en el Mercosur son más rigurosos. Si una cosa has dicho en el otro, no te puedes contradecir, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Muchas veces en la PEAN presenta informes, decían una cosa y se contradecían con otra cosa. Incluso de ustedes, ¿no? Yo podía haber dicho, pero no voy a entrar en ese detalle, pero por eso los informes tienen que tener esa coherencia. Por eso yo les decía, tiene que haber un formato, al fin y al cabo es un informe, es un todo. Por eso se habla de ese enfoque integrado, ¿no? Con un sentido de diagnóstico, en otras palabras, ¿no? Porque hay indicadores que tienen relación con otros indicadores, ¿no? Entonces, como ven, aquí de alguna manera una vez me han preguntado, eh,
Licenciado, ¿cuáles son pues los indicadores, no? Uno indicador es pues la permanencia estudiantil, la repetición de asignatura, son indicadores internacionales, incluso el costo, ¿no? ¿Cuánto le cuesta formar un profesional en el área? Eso también es un indicador internacional. Y aunque no crean, esos son bien relevantes a la hora de un proceso así del Mercosur o de SINDA, de cualquier otro, ¿no? Puede ser con SWANS, YACES, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces, como pueden ver, ¿no? En ese análisis de juicio de valor sobre la calidad de la carrera para la creencia es pues un resultado, miren, de un proceso fundamentalmente cualitativo. Aquí se manejan los dos enfoques, ¿no? Pero en este sistema lo que tiene más es un predominio cualitativo, ¿no? Que se basa en un análisis integral de las dimensiones y sus componentes por medio de los criterios de calidad. En otras palabras, es como nosotros hacemos, ¿no? Entonces, nos estaríamos hablando de lo que es el sistema en las áreas a través de las variables y a través de los indicadores, ¿no? Entonces, y los criterios serían pues de nosotros esos cuatro criterios: eficiencia, eficacia, pertinencia y existencia, como ven, ¿no? En cambio, en estos criterios es de cumple, ¿no? En ese criterio es debe. Cuando dice la palabra se debe demostrar, les voy a explicar, es que ese es como decir, es un requisito mínimo legal, o en otras palabras, es un criterio de calidad que debe cumplirse, ¿no? Igual, ¿no? En cambio, los otros que no dicen que debe, entonces quiere decir que es un requisito complementario. Van a ver en los otros componentes que vamos a ver, ¿no? Los que participan en este análisis, en la evaluación, deberán analizar todos los datos, ¿no? Volcar a sus propias apreciaciones, elaborar, miren, así en conjunto los juicios acerca del cumplimiento de los criterios de calidad para todos los componentes, ¿no? Muchas veces hay componentes en las variables que tienen más indicadores, ¿no? Entonces, lo vamos a ver eso para que después me puedan ir comprendiendo, ¿no? Entonces, como ven, y además en esta etapa, pues en la tercera etapa es donde se hace pues, un debate de desarrollo con la comunidad universitaria y además identifica, se caracteriza todo lo que, los aspectos positivos, ¿sí, no? Y los aspectos deficitarios, problemas alternativos. En otras palabras, ahí también se identifica lo que nosotros hacemos, ¿no? Las fortalezas y las debilidades, ¿no? En el Mercosur más que todo se habla de lo favorable o desfavorable, ¿no? Y los problemas al tener, dar soluciones, en otras palabras, está hablando del plan de mejoras, ¿no? Entonces aquí está hablando que en este análisis se debe identificar, ¿no? Tanto las fortalezas, las debilidades, ¿no? Y las debilidades se debe plantear, ¿no? Algunos mecanismos para poder corregir, ¿no? En sí son oportunidades para poder, digamos, no con el tiempo posible tratar de que esa debilidad se vuelque o se vuelva una fortaleza o se pueda revertir, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, ¿no? Y llegando así a ver las conclusiones de acá, para eso es en estas palabras estamos hablando de las fortalezas, las vidas, a través del plan de mejoras, ¿no? Que diseña, ¿no? Son correcciones, acciones que toma la carrera para poder mejorar, ¿no? En otras palabras, ¿no? Además, toma, ¿no? Toma, genera compromisos personales para el mejoramiento de continuos de la calidad, ¿no? Entonces, como ven, y esto, a través de esto, de todas estas tres etapas, se va a concluir el informe de autoevaluación como tal, ¿no? Y si se dan cuenta, es paralelo. En el Mercosur se hacen dos cosas, tanto el informe de autoevaluación como el plan de mejores, ¿no? De nuestro caso igual se puede hacer, ¿no? Pero generalmente a veces les recomienda por experiencia. Ya cuando ustedes ya tengan más experiencia, ya podrían plantear hacer en paralelo, ¿no? Cuando ya puedan tener experiencia y lo pueden hacer. Cuando uno está empezando, siempre se trata de empezar, ¿no? Terminar y recién plantear. Incluso, ¿no? El llenar de los formularios se hace al último. Entonces, hay casos que hacen al revés, primero hacen los formularios, porque los formularios así es una síntesis nomás del informe. Eso es que se hace un vaciado del informe, pero solo se salta lo más importante, ¿no? No todo el informe, ¿no? Te pide de ese análisis de qué has encontrado. Entonces, ahí se tiene que poner, ¿no? Entonces, esas cosas son importantes, ¿no? Es como ven, el informe de autoevaluación dentro del Mercosur es pues resultado escrito y de consenso, ¿no? Del proceso realizado por la carrera para analizar si cumplen los criterios de calidad establecidos por el sistema Mercosur. En otras palabras, también es un resultado, un concepto del consenso
de la carrera, del consejo de carrera, como yo les planteo, ¿no? Nosotros también es decir, cuando termina, debe ser aprobado, ¿no? ¿A través de qué? De su consejo de carrera. O si no, primeramente lo revisa la comisión de autoevaluación, posteriormente lo hace, presenta a las autoridades, y ese, ¿no? El preliminar para después ir haciendo las correcciones. Lo puede presentar a los dos estamentos, puede ser en una asamblea o si no por separado, para después, posteriormente, sea aprobado, ¿no? El cumplimiento de la carrera como tal, ¿no? Entonces, por eso generalmente sale una resolución, ¿no? Al terminar, cuando ustedes han generado el informe, no sé si lo han hecho, mejor, pero es así, ¿no? Termina juntamente con el plan, cuando ustedes están de acuerdo, también lo hacen aprobar por todas las instancias, ¿no? De carrera, aproban con el plan, lo elevan al consejo de área, el consejo de área lo eleva al honorable consejo que lo homologa, posteriormente el rector, en visto de todo, es cumpliendo el procedimiento, lo envía al comité ejecutivo de la Universidad Boliviana y eso hace llegar a través de la secretaría para ya poder ser considerada su postulación como tal, ¿no? Al proceso que ellos solicitan, ¿no? Además, el informe, como en todos los informes, miren, lo interesante, debe tener las siguientes características, ¿no? Tiene que ser técnico, debe ser puntual, representativo, debe ser analítico, equilibrado y realista. Como ven, ¿no? No puede hablarse por demás, tampoco se puede exagerar, ¿no? Entonces, en el Mercosur es bien importante eso, ¿no? Entonces, por eso esas características tiene, ¿no? Que sea técnico, representativo, analítico. Por eso en varias carreras hay diferentes métodos incluso, ¿no? Yo cuando les digo, a ver, cuando ustedes van a hacer la encuesta de cuál población de todos quieren hacer, ¿no ve? De los docentes, de los 3.000 estudiantes. No, no es así. Una cosa es elaborar, hacer, si va a hacer encuestas, generalmente sí a los docentes se les hace a todos, a ellos no se les saca una muestra, ¿no? Se hace con toda la población. En cuanto a los estudiantes, sí, ¿no? Si fueran los titulados, también, ¿no? De esos 3.000 una población se hace la muestra y de la muestra se hace el muestreo, ¿no? En la técnica, ¿no? Generalmente en estos procesos en el Alcosur lo que se recomienda sea pues un muestreo estratificado, ¿no? Porque generalmente, al menos los que estudian del primer año al segundo año, del primer año al último año es diferente, pues incluso en conocer muchas cosas, al nuevito, al que recién ingresa a la carrera, ese no va a aportar mucho, ¿no? Va a dar todo su inicio como entrado, pero más allá de conocer más cosas, difícil, ¿no? Incluso de responder algunas cosas, ¿no? Por eso generalmente se trata, por eso se dice que sea representativo, analítico, equilibrado y realista, ¿no? Entonces, como ven, es con todo el informe, ¿no? Hasta incluso en las entrevistas, ¿no? Hay un cuaderno de diálogo. En esto sí, en el Mercosur son bien, ellos, incluso todo se tiene que evidenciar, ¿no? Incluso del instrumento que has utilizado, cuál es el cuaderno de diálogo, qué preguntas se han hecho, todo eso, ¿no? Incluso, ¿no? Si las encuestas han sido aprobado por expertos, todo eso a veces se considera en la autoevaluación del Mercosur, ¿no? Entonces, como les digo, es bien importante. Ellos a rajatabla, puta, todos los revisan, de pies a cabeza, ¿no? Entonces, para ellos no se les escapa nada, porque también de esa manera se los forma, ¿no? Del taller de pares evaluadores, ¿no? Eso, ¿no? Por eso les decía, cuando es técnico utiliza pues, una metodología, ¿no? Válida y de información confiable, ¿no? Entonces, por eso lo que se quiere es, como siempre yo les digo, debe ser fidedigno, verdadero. Además, representativo, ¿no? Expresa también el trabajo y la participación de toda la comunidad, ¿no? Por eso siempre se dice que deben participar, esto es obligación de la carrera, deben participar docentes, estudiantes y administrativos, ¿no? Hay veces también en el Marcosur cometen ese error, yo os comento las privadas. Las privadas porque tienen plata, se contratan a consultores, el consultor siempre se le va a hacer lindo, pues. Entonces, aunque le paguen, no le interesa a él si le va bien o mal, ¿no? Él le entrega un producto, aquí está, este es tu informe lindo, te va a ir bien. Pero no es tan así, ¿no? Porque incluso los que entran a la no entra pues, el consultor, entran muchas veces, digamos, como les no, no muchas veces, sino entran en general, ustedes saben, porque ya han tenido experiencia, entran los docentes, la comisión, el director, y todo se hace un cruce de información. No hay eso de que, no,
no lo he hecho con consulta, sino quedaría mal, ¿no? Porque sí, todos, por eso muchas veces cuando uno se da cuenta que lo ha hecho un consultor, gente pagada, porque cuando los pasan les preguntan, no saben ni lo que han escrito muchas veces, pero aquí dice en el informe, ¿sabía usted? Ah, está ahí en la nube. Si hay uno se da cuenta que otra persona ha hecho, ¿no? Entonces, así pasa, ¿no? Por eso se dice, se expresa el trabajo y la paciencia. Analítico, porque no se limita a describir la realidad detectada y aporta estimaciones subjetivas, identificando las causas y los efectos. Claro, ¿no? Siempre, ¿no? Tiene que haber el aporte. Esto también, la academia siempre tiene que haber una dialéctica, ¿no? Tiene que haber un debate, ¿no? No se olviden, y es así, pero tiene que ser un debate positivo, ¿no? Con propuestas, ¿no? Porque generalmente ustedes saben, hay gente que critica, pero nunca propone nada. Más bien son problemáticos, ¿no? Pucha, de todo, con nada están conformes, pero nunca proponen una solución. Para ellos no hay no hay remedio, ¿no? Pero si tú les dices, usted proponga callar, dice que no sabe ni él mismo, ¿qué solución, no? Entonces aquí lo que se trata es de escribir, ¿no? Todo esas detalles y aporte a las estimaciones subjetivas, ¿no? Identificar los por eso se propone. Por eso también se pide a la carrera, una vez que termine la comisión, se ha presentado también a la comunidad, por eso dice, porque también la comunidad hace los aportes, ¿no? Entonces, a la vez en ese informe previo se sigue corrigiendo, ¿no? Muchas veces, porque hay cosas que a veces se les escapan, ¿no? Porque no todos podemos mirar de una manera, pero siempre hay gente que mira de esa manera o tiene bastante y conoce algunos aspectos que ayuda a enriquecer o mejorar también, o que el informe de alguna manera represente todo eso, ¿no? Lo técnico, ¿no? Lo analítico, ¿no? Y también lo equilibrado, ¿no? Y lo realista, ¿no? Lo equilibrado, pues se pondera objetivamente tanto los logros y los aspectos deficitarios, como les decía, ¿no? Equilibrado donde tiene que haber siempre, no tienen que asustarse, ¿no? Por eso yo les decía que se acuerdan, no, eso no es punitivo. Pero eso sí hay que reconocer, ¿no? Qué fortalezas tienen, qué debilidades y hay que tratar, ¿no? Muchas veces en las debilidades, si yo soy bueno en algo, claro, ¿no? Aprovechar al máximo eso, ¿no? Hablar, ser elocuente, pero tampoco es exagerar. Pero también hay debilidades, ¿no? Pero la debilidad, hay maneras para describir la debilidad, porque tampoco te hay que dejarlo claro, porque también hay los pares escarban, ¿no? De alguna manera y quieren sacar y se meten más preguntas, ¿no? Para encontrar algo, ¿no? Entonces, muchas veces así hay que tener, incluso, ¿no? Por eso yo les decía muchas veces, cualquiera puede hacer un informe, te parece tal vez, y yo les comento, yo para llegar donde he llegado y hacer así con la experiencia, yo he tenido que hacer mucha, yo he tenido que pasar más de 10 años, ¿no? Ahora incluso ni me considero mucho, ¿no? Que ya no es, me falta todavía, digo, ¿no? Pero es así, ¿no? La experiencia es la que te hace, no te hace los tips. Por eso yo soy cuestionador de esa gente, ¿no? Que sabe una cosita y piensa que sabe todo, no es así. Hay gente que también van a las carreras, se contratan, he visto hasta en la USA, que pucha, son papacos, les meten aquí, y puta, es una maravilla, y después les hacen perder, y por eso muchas veces en el Mercosur sí que no te perdonan. No ha pasado que universidades también de la UNSA, de todo el sistema, no han acreditado. Eso es cierto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso generalmente se debe capacitar a los docentes, a los estudiantes, y ellos son los que, porque ellos sí van a conocer y van a poder responder las preguntas que les van a hacer los pares en relación a su informe, ¿no? Y muchas veces, así para ser más técnico y directo, muchas veces en los aspectos de las debilidades o los desfavorables de la carrera, ¿no? Para ver ese cruce de información, que todo lo que ustedes es realmente es, digamos, fidedigno, es válido, confiable dentro del informe, ¿no? Realista en cuanto a las acciones ejecutadas, ¿no? Y dificultades del plan de mejoramiento y las provisiones futuras, realistas, ¿no? Entonces, no es por eso yo les decía, no tienen que preocuparse, pero siempre tiene que haber mecanismos de acción, ¿no? Hay cosas que se pueden cumplir, hay cosas que no se van a cumplir, pero por eso permite esto, ¿no? Para que el informe también salga en ese sentido. Por eso hay un cruce de información en ese realizar los pares para que pueda que la carrera se pueda proyectar en ese sentido, ¿no? Y pueda proyectarse ustedes ya se han proyectado a nivel nacional,
si hubiera ya la convocatoria, ustedes en otro mecanismo ya tendrían también que proyectarse a nivel internacional. Pero la carrera, el COB no es como dicen nacional, es a nivel internacional. Sin ir lejos, tomen el ejemplo de una de sus carreras hermanas, que es idiomas, ¿no? Idiomas ya trae, hace intercambio de estudiantes, hace intercambio de docentes, se atrae docentes de Brasil, de Italia, de Corea, se atrae. Imagínense. Y ustedes saben, no les estoy mintiendo porque eso es difundido y publicado, ¿no? Eso también mucho depende también, ¿no? De los directores, ¿no? De carrera, ¿no? Que sean dinámicos, eso, ¿no? Porque generalmente ahí está, creo, la licenciada Teodosia, ¿no? Generalmente la he visto, es una persona que trabaja muy bien, ¿no? Es muy entregada a su carrera, entonces también eso, ¿no? Los compromisos, ¿no? Te hace mucho también, ¿no? Eso, ¿no? Eso. Ahora, con eso, con todo lo que se ha explicado, entonces el informe de autoevaluación del Mercosur debe presentar pues la siguiente estructura, ¿no? Como decía, ¿no? Debe constatar el desempeño de la carrera con los criterios de calidad establecidos para la titulación en el marco del Mercosur, ¿no? Entonces, como ven, les decía, hay un marco igualito, ¿no? Hay una guía, hay un marco con sus dimensiones, con sus componentes, sus indicadores y sus criterios para cada área, ¿no? Para cada titulación, para eso. Para nosotros sería, en otras palabras, la área de conocimiento, ¿no? Para medicina, para odontología y para enfermería, que si se dan cuenta son del área de salud, pero en sus componentes y en sus indicadores son diferentes, les comento, no son iguales. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque muchas veces siempre alguien se va a acercar, o como usted se ha pasado, ¿no? Creo que la primera vez que cuando yo he ido allá a la UPEA y juntamente a la carrera de ciencias de conversación, creo que ustedes estaban utilizando el manual, creo, de ingeniería, ¿no? Que no correspondía, ¿no? Incluso habían hecho, incluso mencionaban ustedes, ¿no? Que la dirección de evaluación de la OPEA les había dado. Generalmente había, pues, ¿no? Cosas que tal vez nunca se difundían, ¿no? Había, por eso les decía, había 12 áreas. Y hay veces gente que, por eso les decía, que conocían una cosita y en vez de ayudar, confundían a las casas, ¿no? Incluso había calles también, no solo de ustedes, en otras universidades, que manejaban el marco de humanidades, hacían con de humanidades, pero no les correspondía. Nosotros les hacíamos notar, pues, oh, pero nos han hecho hacer este trabajo, ahora vamos a hacer otro trabajo, pero evidentemente, ¿no? Por la falta de información, de conocimiento de otras personas que hacen, ¿no? Confundir en vez de que no puedan tomar un camino acertado de qué documentos deben utilizar a la hora de hacerlo. Por eso es importante, asimismo, tomar las condiciones propias de metas, objetivos a ver, si se tratara de una reacreditación, es como en este, ¿no? Aquí la palabra no hay reacreditación, ¿no? En ese entonces le poníamos, ¿no? Reacreditación para que se entienda. En otras palabras, es la renovación, ¿no? Porque, como les decía, yo siempre salgo con eso, ¿no? A ver, cuando tú te casas, ¿acaso te recasas? No, pues, si no renuevas tus votos, ¿no ve? Es igualito, es que la acreditación, no te reacreditas, pues. Si estás acreditado, no te vas a reacreditar, no, renuevas, ¿no? La acreditación, sino en otras palabras, renuevas tu certificación por otros 6 años, ¿no? Entonces, si se tratara en especial de una renovación, hay que tomar, miren, por todo lo que está con negro es lo que realmente es bien importante, lo que quiero transmitirles, ¿no? En especial, dice, se debe desarrollar evidentemente el plan de mejoras y las recomendaciones o sugerencias establecidas para la carrera en su anterior proceso. En otras palabras, se debe cumplir el plan de mejoras del anterior en el Mercosur. Porque lo que ustedes hacen en el Sistema Nacional de Evaluación del CV, ¿qué hacen? Una vez que solo se dedican a las recomendaciones, pero no se olviden que dicen el acta también, y a la vez yo les digo, ¿no? El plan de mejores de cumplimiento. Ustedes deben sistematizar y unir con las recomendaciones que han encontrado, hacer la confrontación y generar un nuevo documento para poder ya ustedes a desarrollar los mecanismos para buscar esa mejora continua. Por eso dice tomar y prestar atención en el desarrollo, mire, del plan de mejoras, las recomendaciones y o sugerencias establecidas para la carrera en su anterior proceso.
Como les decía, en el Mercosur, si tú basta una recomendación, no cumples del anterior proceso, es que no estás comprometido, no buscas para ellos el espíritu es eso, buscar la mejora continua. Basta que uno no se da cuenta que no tienes el espíritu, ¿no? Las autoridades no están comprometidas. Y ahí son, pues, radicales y como en este, ¿no? En este sistema, como dice, todo lo que se ve, se anota. Entonces, en una segunda, si no has cumplido, automáticamente, pues, pierdes ya tu acreditación, ¿no? Así venga el presidente, ¿no? Porque ha pasado, ¿no? Incluso en la USA, cuando ha habido la reunión de docentes, ha venido pues, el presidente, pero el presidente se ha presentado no como presidente de Bolivia, sino lo han tomado en cuenta como la entrevista para docentes. Se han dado cuenta cómo es, ¿no? El procedimiento debe cumplirse como tal, ¿no? No porque fuera el presidente tenía un trato especial, ¿no? Incluso él estaba con su escolta, con su seguridad. ¿Qué le ha dicho? El coordinador de Senaco le ha dicho, un ratito le ha dicho. No, pero es el presidente, su seguridad no, un ratito. Es un procedimiento que se debe cumplir. Y el presidente dice, tranquilo, yo voy a entrar. Yo voy a entrar, ha entrado como docente de economía y ha participado de la reunión de docente con los pares evaluadores, ¿no? Que evidentemente, ¿no? En las reuniones se ha presentado, aparte del docente, sí, soy el presidente de Bolivia, ¿no? Claro. Pero se ha cumplido, no ha echado ni con su seguridad, no ha estado la seguridad, ha echado los conciertos, nada. Es como ven, así es, ¿no? El Mercosur se cumple el procedimiento. Por eso les digo, entonces, en otras palabras, cuando ustedes tal vez vayan a asesorar, entonces tienen que nomás hacer el trabajo en ese sentido, ¿no? En esas cinco características, ¿no? Que sea técnico, representativo, analítico, ¿no? Con todo eso que hemos explicado aquí, ¿no? Entonces, técnico, representativo, analítico, equilibrado y realista, ¿no? Entonces, como pueden ver, ¿no? Entonces, es importante. Además de estos principios generales para elaborar el informe, se debe incorporar adecuadamente combinaciones de elementos descriptivos y analíticos. En una hemos dicho es cualitativo, ¿no? Pero descriptivo y analítico a la vez también es cuantitativo. Pero aquí hay una diferencia que se tiene más un enfoque cualitativo, ¿no? Incluyendo evidencias, ¿no? De comprobable, de afirmaciones descritas, como les digo, ¿no? Se debe hacer referencia de todos los aspectos, como les digo, miren, aquí se habla de aspectos favorables y desfavorables. Ese es el lenguaje que se maneja en el Mercosur. Pero en otros casos, para nosotros estaríamos hablando de las fortalezas y debilidades, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Que debe cumplir cierto indicador. Para eso, el cumplimiento de los criterios de calidad, ¿no? A sus causas y las medidas que se han adoptado en las acciones ejecutadas para la mejora continua, ¿no? En otras palabras, y las estrategias para implementar esas acciones y garantizar la calidad en forma permanente. Si se dan cuenta, en esta parte, nuevamente, implícitamente estamos hablando, ¿no? Del plan de mejoras, ¿no? Estamos hablando de las fortalezas, las debilidades, porque eso es, ¿no? Lo más importante dentro de, en sí, lo más importante del informe, ¿cuál es? El diagnóstico, pues, y el diagnóstico ¿qué te describen? Los resultados. ¿Y cuáles son esos resultados? Son los aspectos favorables, desfavorables, o lo que es las fortalezas, las debilidades, a la vez que deben ser implementadas con acciones, ¿no? Para garantizar de forma permanente y en busca de la excelencia académica, ¿no? Y proyectarse. En otras palabras, estamos hablando del plan de mejoras, ¿no? Como ven, ¿no? Además, aquí es importante, ¿no? En el informe, como les decía, se debe demostrar, eso es bien importante, ¿no? Que se ha participado todos los actores de la comunidad académica, lo que les decía, ¿no? Del proceso. No hay eso. Si se han dado cuenta, nosotros lo mismo, ¿no? La comisión tiene que tener una resolución, y muchas veces yo les digo, ¿no? Cuando voy a dar talleres, han pedido taller para los dos, y los estudiantes, yo les digo, no, es que no, tienen que estar los estudiantes, tienen que estar incluso los administrativos, de hecho, porque es así, y lo dice el reglamento, no es que yo lo diga, ¿no? En el mismo, y aquí lo mismo en el Mercosur, ¿no? Los pares constantes, sí ha habido, ¿no? Participación, incluso de los estudiantes, por eso se hablaba, ¿no? En una primera etapa de la organización, si se dan cuenta, donde decía, la carrera debe sensibilizar a la comunidad
o la comunidad de la carrera, decían, ¿no? En otras palabras, estaban diciendo si han participado en los procesos, si les han informado, han participado de las encuestas y todo eso, ¿no? Además, debe haber una capacidad de autocrítica de la carrera, ¿no? Capaz de identificar sus debilidades, ¿no? Es importante, ¿no? Entonces, en otras palabras, se tienen que sacar todas las vestidos, ¿no? Hay aquí, porque muchas veces también somos muy apasionados y decimos, no, estamos bien, pero no es así, ¿no? Entonces, en otras palabras, por eso se pide eso, ¿no? Que hay que ser muy realista, muy objetivo en ese sentido, ¿no? Además, hay una capacidad de proposición de acciones, ¿no? Que conducen a la mejora de la calidad, ¿no? Entonces, por eso está hablando del plan de mejoras, es un instrumento de gestión, generalmente, al menos este plan de mejoras, aunque no crean, si, si los directores le tuvieran mucha atención, es pues como un instrumento de gestión. Ahora, ¿no? Tal vez por septiembre se va a poder elaborar ya el POA para hacer, ¿no? El presupuesto y las actividades que debe desempeñar la carrera para el 2026. Y es la oportunidad para que el director de carrera, pues lo más importante ahí establezca, ¿no? Para pedir, digamos, llevar adelante tal vez el set diseño curricular, ¿no? Pues son actividades, acciones, parte de sus actividades que hacen, ¿no? Y son parte también de cumplir del POA, ¿no? Y esto, qué acciones van a tomar, ¿no? Incluso mucho más, ¿no? Por eso se dice, es la capacidad de producir de acciones conducentes a la mejora de la calidad, ¿no? Es importante, ¿no? Entonces, como ven, cosas bien importantes. Además, ¿no? ¿No? Se debe demostrar objetivamente que los juicios generales por cada dimensión, ¿no? Son meros. Reflejar la realidad de la carrera, ¿no? Y además tiene que ser claro, aquí como les digo, no tiene que ser ambiguo, ¿no? Debe ser preciso, debe ser establecido. Como les decía, ¿no? Generalmente, si se dan cuenta, yo siempre les hablaba, ¿no? Les hablo de esa manera deductiva, ¿no? Siempre les decía, si ustedes van a describir algo, ¿cómo van a describir? Tienen que ir de lo general a lo particular. En ese sentido se habla, ¿no? De ser claro, pero en un orden establecido. No puedes hablar hablar, englobar todo, todo tiene, puede ser también, ¿no? Inductivo, ¿no? Pero muchas veces lo que se pide es, pues, primero, ¿no? Pues si se va a hacer comparación siempre, ¿no? Clases, siempre ya se ha dicho, hay un referente, no hay documentos de referencia que primeramente, ¿no? En el caso de ustedes, que si hubiera, digamos, digamos, una titulación se les abre, Dios quiera, puede abrirse el tema de educación para el Mercosur. Entonces, ¿cómo tendrían que hablar? Primeramente tendrían que hablar, pues, del sistema, ¿no? A través de una acreditación que ustedes han tenido, una experiencia, ¿no? Y a través de eso han ido mejorando, ¿no? En ese orden establecido, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Porque muchas veces por eso también se habla de esos informes, ¿no? Con mucho respeto, a ver, ¿qué les quiero decir? Que por eso también se identifica plagio, ¿no? Porque muchas veces ni cambian, porque una realidad de una casa es otra realidad, no es lo mismo. Incluso con la EMI, la Católica, al menos, ¿no? Ingeniería comercial lo tienen en todas sus unidades académicas. Y ha habido hace años, no les voy a decir de qué universidad, pero ya se dan cuenta ustedes, que han presentado el mismo informe, nosotros los hemos rebotado. Como todos, ¿no? Un coronel viene y me dice, pero licenciado, hay una cosa, me dice, usted no sé, nosotros también tenemos el plan de estudios, pues, de nuestra universidad en las diferentes unidades, me dice. Claro, evidentemente, el plan de estudios puede ser, pero hay una cosa que usted no se está dando cuenta. No puede ser la misma evaluación, no pueden tener las mismas fortalezas, no pueden tener las mismas debilidades. ¿Pero por qué? Yo no entiendo por qué. No, no, no. Una cosa es que el plan de estudio, el currículo sea igual para todos. Pero usted, ¿acaso los mismos estudiantes de Cochabamba, Santa Cruz, pasan con los mismos docentes? ¿Acaso tienen los mismos laboratorios? ¿Tienen las mismas necesidades? ¿Acaso los docentes tienen igualito la misma pedagogía? Entonces, como ven, entonces es bien importante todo esto, ¿no? Reflejarse claro, preciso, todas esas cosas, ¿no? Entonces, para que ustedes de alguna manera vayan y puedan asesorar, tal vez, ¿no? Porque ya se va a abrir, ¿no? Para las casas de enfermería, de agronomía, de veterinaria, de incluso, ¿no? De economía. Entonces, y si ustedes tienen la oportunidad
tal vez de participar, pueden ahora, ¿no? Poder orientar con toda esta explicación, ¿no? Es poder tal vez ya, porque ustedes ya tienen la experiencia, ¿no? Del sistema de Mercosur, que en sí tiene algunas diferencias, pero en el proceso es lo mismo, si se han dado cuenta. Con una diferencia que sí en el Mercosur hay que demostrar, ¿no? Hay que demostrar, puntual, claro, no hay otro documento, sino ese, ¿no? Lo que pide el criterio como tal, ¿no? Como les decía, muchas veces ustedes en su primera instancia se acuerdan, todo le ponían en su informe, le ponían, creo, todo el reglamento y eso, claro, nos está pidiendo parte del reglamento, pero pues no quiere decir que nos pongan pues, todo el reglamento. O como muchas veces yo les decía, el informe tampoco no trata de ser un cúmulo, un volumen, es como decir, como antes, ¿no? Se pensaba que aquel que presentaba así, puta, harto más de 1000 hojas, pensaba que era la mejor test, mentira. Lo que vale es el contenido, la calidad que tiene ese contenido. Pueden ser 10 hojas, pero ese contenido puede ser muy valioso en esa calidad, ¿no? En ese diagnóstico es más valioso que uno que puede presentar 1000 hojas. Y lo mismo pasa en el Mercosur. En el Mercosur pide una cosa, hay que responder, ¿no? Como tal, como te está pidiendo. No es ponerle nomás como todo le ponen, ¿no? Por eso yo les digo, muchas acaso no han entendido, 2 veces hay que leer, 3 veces, evidentemente. Yo entiendo, ¿no? La universidad también es una etapa de aprendizaje. Yo creo que ahora ha adquirido también otro sentido dentro del tema de la educación a ese nivel superior. Ahora, peor ustedes, ¿no? Con la experiencia la están entendiendo mucho mejor, están entendiendo. No solo es el único mecanismo, hay varios, es interesante hablar de varios, pero generalmente en Bolivia se maneja dos, ¿no? Del CV, al menos con las universidades públicas y el Mercosur, ¿no? Ese plus tiene en los que pertenecemos al sistema de la universidad. En cambio, en las privadas solo participan al Mercosur, ¿no? Ellos no tienen como nosotros, ¿no? Para diferentes casas, ¿no? Porque es muy complicado también, ¿no? Hay que Hace años había la intención de que ellos, las carreras privadas, comentarles antes de que se vaya esto, para que ustedes sepan también qué tan importante era antes el CV. En el CV, hace años, debe ser más de una década, las privadas han pedido que el CV hagan sus acreditaciones. Ellos iban a pagar todo eso, ¿no? Aunque no pertenecían, pero ellos querían utilizarlo. Pero como siempre, hay gente que siempre en vez de ir hacia adelante, retrocedemos. Eso hubiera querido generar incluso recursos, ¿no? Para el mismo sistema de la Universidad Boliviana, apropiarse de un mecanismo mejor y con el tiempo crear la agencia. Pero por interés mezquinos, no, ¿cómo van a entrar? Y ahora, ¿quiénes manejan Senaco? Manejan pues, ahora las universidades privadas, ¿no? ¿Cómo es, no? Bien irónico eso, ¿no? Y que la misma gente. Y los que también han conformado antes, el Senaco tenían 3 representantes, ahora tienen un hito. ¿Quién han sido también de esa parte irónicos? Los que se han opuesto y los que se han vendido han sido los mismos del sistema de la Universidad Boliviana. Entonces, pues, pero eso viene a otra colación, pero es para aclararles, ¿no? Que en su oportunidad hubiera sido importante que el CV también se encargue, ¿no? De las universidades públicas para generar recursos y de intermedio de eso, incluso ir, ¿no? Que tratando de impulsar, implementar tal vez la agencia y a través de eso podría el sistema ser más fuerte, ¿no? Hubiera podido captar más recursos en beneficio de todas las universidades, ¿no? Incluso hacer más cosas, ¿no? Pero para que vean, ¿no? En ese sentido. Ahora vamos a lo que nos corresponde. Como les decía, además debe estar redactado en un estilo técnico, ¿no? Evitando retóricas innecesarias. Lo que les decía, no tiene que haber retórica. Muchas veces, ustedes yo entiendo, ¿no? Hay veces escribían y volvían a lo mismo, ¿no? Iban a otra variable y repetían lo mismo, ¿no? Esa vez había información que no correspondía, sino correspondía tal vez al indicador de abajo. Y hasta ahora, ¿no? Yo he ido recientemente, ¿no? A una carrera hermana de ustedes que saben cuáles, ¿no? Han sido parte de ustedes también. Y son parte también, ¿no? Y entonces, de parvularia. Y hay cosas que repetían, ¿no? Le está pidiendo, pero esa información es abajo, ¿no? Pero es entendible, ¿no? Porque
están aprendiendo, ¿no? Y yo creo que hay veces es bueno, ¿no? Por todo lo que está pasando y ahora están demostrando muchas cosas y ahora creo que le van a entender mucho mejor, ¿no? Entonces, incluso, ¿no? Además, mire, hay que incluir información que sostenga lo que se afirma, incluir referencias específicas y acceder. Por eso les digo, no solo es eso, por eso yo daba muchas veces doy ejemplo, ¿no? Hay veces cuando un criterio indicador te pide, puede tener más evidencia, no necesariamente solo basarse en cuanto tenga más consolida pues la veracidad de la información, ¿no? Como os dice aquí, incluye información que sostenga lo afirmado o incluir referencias específicas y accesibles, ¿no? Por eso yo les decía incluso, ¿no? Tienen que traer las resoluciones, ya posteriormente resoluciones, documentos aprobados, porque muchas veces dicen, ¿tienes reglamento? Tenemos, pero ese reglamento cuenta con resolución de aprobación por no, me dice, eso no es válido. Así no es válido. Entonces, por eso les decía, tienen que hacer aprobar con su Consejo de Gallada, posteriormente con el DDR y homologar por todas sus instancias por el Consejo, por el Honorable Consejo Universitario, ¿no? Entonces, ¿cómo ven? Además, en esto debe describir y explicar los procesos de cada componente, ¿no? En otras palabras, estaríamos hablando de las variables, ¿no? Entonces, ahí. Justificar los juicios, ¿no? Emitir de cada criterio, ¿no? En estos justificar serían las conclusiones, ¿no? Pero cuando es una primera vez, ya cuando usted ya entra, ya pueden ustedes hacer conclusiones, que también son justificar los juicios, ¿no? Entonces, de cada variable o de cada indicador, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Ya cuando se tiene. Demostrar objetivamente que esos juicios generados por cada componente o dimensión, como les decía, ¿no? Pueden ser indicadores y al terminar ya hacen una conclusión general, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Entonces, ya cuando uno tiene experiencia ya puede tomar, ¿no? Estos elementos, estos procedimientos para poder hacer un buen informe, ¿no? Entonces, de alguna manera son estas características, estos elementos que debería tener el informe de autoevaluación, ¿no? En ese sentido. Ahora, como ven, solo vamos a ver dos criterios, así para no, hay más, ¿no? Son 10, ¿no? 10 criterios de calidad para 10 titulaciones, ¿no? Entonces, solo vamos a ver de odontología y de medicina, ¿no? Porque son las que siempre han estado, son una de las primeras en medicina, ¿no? Con ingeniería y enfermería. Después se ha incorporado odontología, ¿no? Entonces, vamos a poder ver eso, ¿no? Para un poquito que ustedes conozcan, ¿no? Entonces, como ven, los criterios de calidad para acreditar de odontología, ¿no? Que todavía, miren, son del 2015, 10 años tiene ya de antigüedad, en sí todavía están también, ¿no? También están obsoletos, se necesita se llama, como nosotros decimos reuniones técnicas, de ellos se dice son reuniones regionales, ¿no? Donde vienen de todos los países, ¿no? Como ven, aquí tenemos los siguientes, ¿no? Aquí están, ¿no? Aquí nosotros tenemos la primera dimensión, miren, tiene el contexto institucional, la dimensión del proyecto académico, en la dimensión 3 población universitaria, también es conocida como comunidad universitaria. 4 infraestructura. En la dimensión uno se tiene, como ven, 6 componentes, o en otras palabras serían 6 variables, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Es como ven, los criterios son diferentes. Aquí tienen 5 criterios, 5 indicadores, ¿no? Tiene 6 criterios, tiene 6 indicadores. Tienen 2 criterios, tienen 2 indicadores, ¿no? Entonces, como ven, ahí es ¿no? En ese sentido hay una correlación, pero hay una diferencia, van a ver. En la dimensión 2 tienen proyecto académico, ahí es los componentes, lo que decíamos serían las variables. Aquí tienen 29 criterios, pero tienen 7 indicadores, que esa es la diferencia, ¿no? En el otro, miren, como ven, tienen el 2.1, tienen 4 criterios, pero tienen 10 indicadores. Esa es la diferencia, ¿no? Y como ven en el 8 igual, ¿no? Tienen 3 criterios y 8 indicadores, ¿no? Y como ven, aquí de alguna manera es diferente, se dan cuenta, ¿no? Y ahorita la vamos a ver el otro, ¿no? En la de menor población universitaria lo mismo, ¿no? Mucho va a depender, hay 2 criterios o a 9 que en sí engloban
quiere decir de 2 a 9, quiere decir que hay indicadores de 12, ¿no? Puede haber, digamos, dos criterios que a la vez pueden tener 12 pero a la vez también tienen subcriterios, que son 9, que pueden tener también dos indicadores, ¿no? Como pueden ver, ¿no? En los graduados tienen 3 criterios, también 3 criterios. En el otro tiene de 5 a 13 criterios, ¿no? Y eso también, ¿no? Tiene 16 indicadores, ¿no? Como pueden ver. Hay más criterios si se dan cuenta, no como el de nosotros, ¿no? De nosotros a veces tenemos solo 4 criterios para toditos. Pero hay implícitamente, hay también unos subcriterios. ¿Cuáles son, no? Ahí están la utilidad, la funcionalidad, ¿no? Hay utilidad, funcionalidad, ¿no? Entonces, como ven, ¿no? Los que tenemos son existencia, pertinencia, eficiencia y eficacia, ¿no? Como ven. En los otros, igual, ¿no? Como ven, infraestructura tiene tres variables, para nosotros sería 3 variables, pero son componentes, ahí tienen 2 criterios, 7 indicadores, ¿no? En el otro tienen 9, en biblioteca tienen 3 criterios, como tienen 8 indicadores. De instalaciones especiales laboratorio tienen de 2 a 9 criterios, pero tienen 6 indicadores, ¿no? Entonces puede ser que en los 6 indicadores pueden tener a 2 o a 9 criterios depende de cada indicador, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Como se puede ver, ¿no? Ahí. En cuanto a medicina, es parecido, pero es diferente, si se dan cuenta, ¿no? Ya aquí difiere incluso, ¿no? En los criterios, miren, aquí en el 8 el 8 tenía, ¿no? El 8 miren, aquí tenían, no, sí, es parecido, ¿no? Pero cambia, ¿no? En el miren, es parecido, pero dentro incluso de sus criterios y en sus indicadores son diferentes, ¿no? Como les decía, no es lo mismo, ¿no? Habla de ese, pero también habla, ¿no? De diferente manera, algunos indicadores, ¿no? En sí va a tener algunos, se puede decir que van a ser parecidos, pero también van a incorporar otros que no le corresponden, ¿no? Entonces, como ven, de la misma manera, ¿no? Como los otros, ¿no? Es como pueden ver, ¿no? Hay indicadores que pueden tener 2 a 9 criterios, ¿no? Eso va a depender, ¿no? De la guía, ¿no? Entonces, como ven, a través de eso también hay el formulario para la recolección de datos de información, ¿no? ¿Qué es eso, no? Entonces, ahorita lo voy a presentar el formato, es donde se pone la información mínima necesaria para el trabajo de acreditación de las agencias y de los pares, ¿no? Forma parte del informe de adopción y puede ser reemplazado o servir como introducción, ¿no? En otras palabras, esto es lo que les decía, el marco institucional, ¿no? Podrá ser reemplazado por otro formato, ¿no? Propio de las agencias, siempre que se garantice la información solicitada en él, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a ver. Miren, este es el formulario para la recolección de datos de información, ¿no? Todos los documentos que estoy hablando les voy a mandar un enlace donde van a estar de las 10 titulaciones para que ustedes se lo puedan descargar, ¿no? Todos estos que estamos hablando. Entonces, como les decía, ¿no? Es el contexto institucional, ¿no? En otras palabras, es el marco institucional, lo que les decía yo, ¿no? Hay la institución, ¿no? Universidad, ¿no? Dirección que administra central, el año en inicio de actividades de docente, teléfonos, dirección, ¿no? Identifica todos los datos de la institución como tal, ¿no? Entonces ahí está la dirección administrativa, ¿no? En la OPEA yo no conozco la calle tendría que ser la institución, la Universidad Pública del Alto, el año que ha iniciado sus actividades, o el año en que, digamos, cuando se ha creado, ¿no? La carrera en tal, ¿no? Entonces, la universidad, ¿no? Las direcciones, todo. La misión institucional de la universidad, ¿no? Las autoridades, ¿no? Del punto 1, la misión. El punto 2 es las autoridades de títulos, grados, rector, vicerrector, directores de oficinas y instituciones. Ahí está todo. Él se pone está así, ¿no? Entonces, ahí. En el punto 3 una breve descripción de la organización de y adjuntar un organigrama, ¿no? Incluyendo el plan de desarrollo institucional, ¿no? Como ven. 4, la nómina de las carreras que ofrece la institución, como lo ven, ¿no? Del área del consejo que se dicta, ¿no? De la carrera puesta a la acreditación, ¿no? Ahí. El flujo de alumnos, generalmente en el sistema en todos los sistemas solo se pide un corte de 3 como mínimo, por decir. Igual se en el se ha visto, para que una carrera entre a solicitar su proceso de evaluación, por lo menos tienen que tener 3 promociones. Así es, y es en todos los sistemas. Es en todos los sistemas, perdón. Entonces, en el punto, miren, ahí habla del número de matriculados, el número de ingresantes y el número de egresados, ¿no?
En otras palabras, te está dando todo eso, ¿no? Esos datos estadísticos, como yo les decía, ¿no? En cambio de nosotros pedimos de 5 años, si se han dado cuenta, ¿no? ¿Para qué? Porque tenemos una fórmula, ¿no ve? Aquí también hay una fórmula para eso, ¿no? Entonces, diferente de nosotros de 5 años, si se dan cuenta. Por eso tomamos los 5 años para atrás, ¿no? Entonces, en el punto 6 tenemos actividades de posgrado, ¿no? Relacionadas con el área de... en el Mercosur le da mucha importancia al posgrado. Tiene que haber un vínculo, ¿no? Indicar la vinculación que existe entre las actividades de posgrado y la carrera. Por ejemplo, un listado de profesores que realizan actividades en dos programas, ¿no? En otras palabras, tienen que ser los de posgrado, juntamente tienen que los docentes tienen que estar en pregrado y en posgrado, ¿no? A la vez, ¿no? Para poder, ¿no? Tener ese vínculo, ¿no? Incluso por eso se habla de las líneas, ¿no? De las líneas de investigación, ¿no? Las líneas de interacción social y todo eso, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? El punto 7 son las actividades de la extensión en el área, ¿no? Otras palabras, ¿no? La política institucional de extensión nominada principal a las líneas de trabajo, señalando el público destinado en el área del conocimiento de la carrera de los últimos 3 años, ¿no? Actividades de extensión. En otras palabras, serían pues las sedes que ustedes tienen. No, ustedes creo que tienen una sede, ¿no veo cuántas sedes tienen? No sé dónde. Creo que tienen, no sé, no quiero equivocarme, pero creo que no sé por dónde tienen. ¿Cuántas sedes tienen? Ahí tendrían que poner. Ya, vamos, están como en el Titanic. ¿Cómo están? Nada, ¿no? 7 sedes. Ya ve, entonces, ucha, ahí tendrían que describir. Gracias. Ahora, después, primeros de la universidad, ahora viene de la carrera, ¿no? Nombre de la carrera, grados académicos o títulos que otorga. Ahí puede ser técnico superior, licenciatura, ¿no? Todo eso, ¿no? Localidad en que se dicta la carrera. Ah, ya, ahí sería Villa Esperanza, ¿no ve? Ahí. El año que ha iniciado las actividades con de la carrera, ¿cuándo iniciaron, no? ¿Cuándo inició la carrera? ¿No? Autoridades, grados, títulos, ¿no? Autoridades de la carrera, ¿no? De ahí por nombre, director de carrera, hay otros que tienen director académico, ¿no? Ahí entonces muchas veces ahí ponen, ¿no? Otras unidades acá en el ámbito docente que aquí es que imparten cursos, servicios de forma general, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de quién estamos hablando ahí? Estamos hablando de los institutos, ¿no? Instituto de investigación, estamos hablando de la unidad de extensión universitaria, hay veces a la unidad de bienestar estudiantil, muchas veces tienen algunas casas propias, ¿no? Entonces ahí se pone, ¿no? En sí, ¿no? Otras unidades que están vinculadas para cursos para forma general, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Es importante. Ahora, en detalle, ¿no? Ahora, en el punto 11, si participa la carrera de proceso de evaluación para la acreditación a nivel nacional, y ustedes ahí, ¿qué le pondrían, no? Dice en el punto 11, dice, ¿ha participado la carrera en proceso de evaluación para la acreditación nacional? ¿Ustedes qué le pondrían? ¿Sí o no? Pregunta de examen va a ser. Ya, no quieres responder, no Sí, está claro. sí, sí. Ya. Sí, pero ¿por qué sí le va a poner? Por la idea del CV como tal, la Secretaría Nacional de Acreditación. No. Una cosa es la secretaría. El proceso de evaluación, ¿cuál sería? El Sistema Nacional de Acreditación ante el CV, sería, ¿no? Porque nosotros manejamos un sistema, es el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación. Ese es el sistema. El CNA es. SNA es. Lo que en otras palabras aquí es el Arcosur, ¿no? Ese es el sistema. Entonces, aquí una breve explicación, ¿no? Para describir también las políticas de bienestar estudiantil y la comunidad académica. Como ven, en otras palabras, estoy hablando del ¿no? De la parte institucional, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Es un formulario, ¿no? Entonces, en el proyecto académico, también por la de dimensión 2, ¿no? Ahí, el perfil, ¿no? De los graduados conforme a los documentos oficiales, ¿no? El perfil, miren, el perfil del egresor y el perfil del graduado, que es, ¿no? Ahí, conforme que constan los documentos oficiales, ¿no? En el punto 14 se utilizan sistemas de crédito, describir brevemente, no se utiliza.
15. Asignaturas, módulos por año, semestre, señalando el número de horas de crédito otorgadas por la carrera. No, ahí tendría que ser la asignatura, no tendrían que ser las horas, ¿no? Es decir, no hay crédito. O tal vez podrían hacer las equivalencias, ¿no? Para poder un poco entrar, ¿no? Entonces, ahora, en la unidad es responsable de la coordinación de programas de estudios, funciones de frecuencias, reuniones, frecuencias de evaluación de actividades o módulos, ¿no? Entonces, hay una unidad responsable de coordinación de programas de estudios, funciones de frecuencias. ¿Cuál sería en su caso de ustedes? ¿O no tiene una unidad? Dos tendría que haber, ¿no? Una que es el vicerrectorado, que a través de su brazo derecho sería la dirección académica, ¿no? El que hace el director. Pero por un lado, la facultad, el área tendría que tener una unidad, ¿no? En otras palabras, lo que tienen otras universidades, tienen las unidades de calidad, ¿no? Las unidades de calidad y ya me he olvidado el otro, y mediciones, me he olvidado. Pero hay unidades que se encargan de esto, ¿no? De los programas de estudio, funciones de frecuencia, todo eso, ¿no? En el punto 17 hay una breve descripción de la metodología de enseñanza. Está hablando del PEA, ¿no? Ahí tendrían que poner, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Entonces ahí. Parte es un formulario para los recursos. Esto le va a ayudar al PAN, ¿no? En otras palabras, en otras palabras, ¿qué sería esto? Si usted hace una relación con el del COB, a ver, el COB tiene esto, pero tiene de otra manera, con otro nombre. ¿Cuál creen que es? ¿Acaso no es los formularios de evaluación externa los que lo han llenado, han participado? Eso es, pues, es una síntesis, se dando cuenta aquí, ¿no? El sistema de selección de los específicos de requisitos de ingreso, modalidades, si corresponde. El sistema en sí, ¿no? Tiene prueba de suficiencia, tiene prefacultativo, casos especiales, ¿no? Si tuviera otros casos, así nomás, puntuales. Sí, dimensiones que establezca previamente vacantes, cupos para cada año, si corresponde, breve. ¿Tienen cupo? ¿La carrera tiene cupo, sí o no? No hay cupo, ¿no? En la OPEA, nunca, todas las casas que he visitado, ninguno me ha dicho que tiene cupo, ¿no? En otras universidades, les comento, hay un cupo, no, no es así nomás. Solo entran, digamos, sí en el cupo que tienen, ¿no? En función al plan de ser establecido por la cantidad, de infraestructura y cuánto ellos pueden recibir de estudiantes, ¿no? Cada año, ¿no? Eso, ¿no? Ya en el 21, una síntesis de la normativa que regula el proceso de titulación. En otras palabras, está hablando del reglamento de titulación, ¿no? Entonces, 22 describe la escala de evaluación y exigencias de promoción de los estudiantes, ¿no? Entonces, en otras palabras, está hablando el sistema de evaluación que tienen, ¿no? Entonces, formativa, sumativa, ¿no? Los tres, ¿no? Componentes. Y después, ¿no? ¿Cuánto corresponde, ¿no? 50, la aprobación 51, ¿no? 41 para aquellos que tengan segunda mesa o segundo turno es. No ve, hasta 41 tiene que llegar, ¿no? Para que puedan ser segundo turno o segunda mesa, creo que es, ¿no? De usted. Después describe de forma principal hacer desempeño laboral de los egresados o graduados, ¿no? Entonces, por eso, aquí está hablando dónde se incorporan, ¿no? Los egresados, el desempeño, ¿no? Por eso se habla, si se han dado cuenta de, aquí implícitamente ya nos está hablando del sistema de seguimiento a titular. Y en su informe de los pares que les han dejado, era pues una debilidad, ¿no? Una recomendación que ustedes deberían haber hecho, ¿no ve? Tal vez no sé cómo estará eso, ¿no? Que tienen que hacer un sistema de seguimiento institucional. Eso, ¿no? Eso. Además, el punto 21, una breve descripción de las áreas de continuidad de estudios de los egresados en instituciones otras, estimando su cobertura e indicando su continuidad de estudios en instituciones nacionales o extranjeras. En otras palabras, está hablando, ¿de qué está hablando? A ver, alguien me puede responder. Parece que no se han dormido, no hay nadie. En otras palabras, está ¿Dónde hablando lo que... trabajan los titulados? No, 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 no. Es de arriba, es el 28. El 29 es diferente.
habla de la brevedad descripción del área de continuidad de estudios de los egresados graduados en las instituciones o en otras, estimando su cobertura y indicando su contenido de estudios o instituciones nacionales o extranjeras. En otras palabras, ¿de qué está hablando? Si se dan cuenta. Yo les digo esto porque esto les va a servir para clarificar muchas cosas, por eso les quiero hacer interactuar para que ustedes sepan de qué, porque hay algunas cosas que no la van a entender a primera vista. Ahorita vamos a ver más cosas. Carreras paralelas, No, posgrado, más o menos, pero les voy a decir, ¿saben qué? Miren lo que les voy a decir. Está hablando de la movilidad estudiantil, pues es bien importante. En el de arriba está hablando del sistema de seguimiento a titulados. No, desde el 27 está hablando. El 28 es lo mismo. Y el 29 ya nos está hablando de áreas de contenido de estudios de los egresados, graduados en las instituciones en otras, estimando su cobertura y indicando su continuidad de estudios en instituciones nacionales extranjeras. Está hablando lo que tú has dicho en un principio, pero primero antes la modalidad y posteriormente es el posgrado. Después habla de la evolución de la matrícula, ¿no? Entonces, como les decía, así es, ¿no? Entonces, aquí miren, aquí es todavía de más años se habla, ¿no? Entonces, pues, puede ser que tengas tres, pero si tuvieras más, tendrías que poner hasta este corte, ¿no? Supongamos, ¿no? Del 18, pero este es un ejemplo, ¿no? Porque era del 2015, si se acuerdan, ese reglamento. Se recorre. Si fuera este año, digamos, entonces vamos a cambiar, ¿no? Entonces sería, a ver, así. Miren. Este sería 2025, 24, 23, 22, 21, 20, 19 y 2018. Del segundo año, dice, miren, ¿cómo es, no? La evolución de matrícula. Del segundo año está pidiendo los datos. ¿Tac? Segundo año, segundo año, segundo año. No, segundo, tercero, cuarto, quinto, así, ¿no? Ahí. Ahí está pidiendo. ¿No? Entonces está pidiendo. Miren, la institución tiene una modalidad de ingreso de información de alumnos que se emplaza en el cuadro de presentar los datos matrículas por la modalidad de la institucionalidad. Dice, ¿no? El número de cada corte, ¿no? De cada año, indicando la columna correspondiente, ¿no? Entonces, estos son de ingresos y este es desde este, ¿no? Se han titulado, ¿no? Este lado. En 2018, ¿cuántos han ingresado? 19, ¿cuántos se han titulado? Así es. Y el 31 días son los alumnos según el año y el corte, ¿no? Miren. Aquí sí, ya, de los 5 años. Si bien el requisito es de 3 años, igual en el Mercosur se manejan los 5 años, si se dan cuenta. Ahora, en el tema de la investigación es bien importante, ¿no? Como es de 3, por eso como mínimo está hablando en el punto 32 la actividad en los últimos 3 años, ¿no? Número de proyectos en desarrollo, número de actividades de tiempo completo de la facultad que participan en dichos proyectos, qué porcentaje actual de proyectos en desarrollo corresponde a proyectos con financiación principalmente de la institución. ¿Qué porcentaje de los proyectos actualmente en desarrollo corresponden a proyectos con financiamiento principalmente externo? Monto total de proyectos actuales en desarrollo, incluyendo recursos propios, financiamiento externo, ¿no? Entonces, como ven, es bien importante. Y si se dan cuenta, esta área es, como les digo, estos son los formularios, es igual como nosotros, ¿no? Los indicados, lo que se les pide, ¿no? ¿Cuántos números de proyectos participan los docentes, los estudiantes, si se dan cuenta, ¿no? De nosotros. Ahora, en las publicaciones, mire, es muy diferente, ¿no? Eso, cuando se habla ya de publicaciones, en sí está hablando de publicaciones nacionales y internacionales del comité editorial. Una cosa, para el Mercosur, no va a considerar, por más que ustedes tengan una revista, digamos, en otras palabras, propia de la carrera, si no está publicada, indexada en revistas nacionales o internacionales.
El número también de participación en libros, ¿no? Producción intelectual. ¿Quiénes tienen producción intelectual en libros, ¿no? Números de libros completos, ¿no? Pucha, ¿no? O sea, hay números pueden participar en libros docentes, estudiantes, o números completos propios, ¿no? De algunos docentes como tal, ¿no? Entonces, es bien diferente si se dan cuenta. En otras palabras, tampoco difiere de nosotros si se dan cuenta, ¿no? En la comunidad académica, ¿no? Hay que ver, ¿no? El nivel de formación de los docentes, licenciatura, maestría, doctorado total, ¿no? Igual, ¿no? De alguna manera, en sí se darán cuenta, estos son los formularios, nos está pidiendo todos los datos en relación a todo lo que va a ser. Una cosa son los datos y otra cosa es el diagnóstico. Ahorita vamos a ver. Nos está pidiendo también el número 36, el número de horas dictadas por asignatura, por carrera, cronológicamente, horas reloj, ¿no? En el grado académico, ¿no? Entonces, ahí está todo eso, ¿no? De los 3 años que corresponde, como mínimo, ¿no? Ahí, ¿no? El listado de los académicos de la carrera, ¿no? Ficha de su currículum, ¿no? Grado, asignatura, jerarquía o jornada, ¿no? Medio tiempo completo, interino, jerarquía, ¿no? Invitado, ¿no? Ahí. Aquí está, pues miren, aquí en el grado académico, doctor, magíster, licenciado, sin grado académico, el 2 es jornada completa, media jornada, contratado por hora, ¿no? Entonces, aquí, tiempo completo, medio tiempo y aquí contratado, ¿no? Tiempo horario sería, ¿no? Ahí. Descripción de política de perfección académica, ¿no? De perfeccionamiento académico, ¿no? Una descripción, ¿no? Si se hace cursos, todo eso, ¿no? Se actualiza. Todo. Criterios y procedimientos asociados a la carrera académica y jerarquización, ¿no? Entonces, ahí, en sí también de la evaluación, si hay evaluaciones también. Designación de contratación de los académicos, mecanismos de formación de apoyo a la capacidad pedagógica, señalando el nivel de participación de los mismos. Personal técnico administrativo igual, ¿no? Personal calificado, pero dedicado a las horas, cargo, todo, ¿no? Infraestructura. La existencia de las salas, ¿no? Como ven, se marca, ¿no? ¿Qué tienen esas salas? Bibliotecas, breve explicación, ¿no? Ahí. Muebles, ¿no? ¿Qué muebles? El número del total de salas de clase compartido. Ahora, puede ser que los muebles sean compartidos con los talleres o también sean propios, ¿no? Tercitor también eso, ¿no? Eso, ¿no? O muebles de uso exclusivo de la unidad. ¿Cuáles son uso? ¿Quiénes comparten todo eso, ¿no? Ahí. De los talleres laborales compartidos también exclusivos, ¿no? Todos los datos, ¿no? Número de talleres, laboratorios, todo. ¿Existe una biblioteca especial designada por la unidad? ¿Sí o no? ¿Tienen ustedes biblioteca o no? Ya no tienen, creo. Ya. Sí, entonces ahí tienen que señalar, ¿no? Todo lo que tienen, ¿no? Una breve explicación respecto a la biblioteca, ¿no? Si a qué horario está abierta, cómo se tiene, todo eso. Ahora, en la biblioteca, centro de exclusivos de la carrera, número de personas asignados, número de metros cuadrados, ¿no? Totales, número de metros cuadrados de la sala de lectura, número totales de títulos, total de ejemplares, como todo, ¿no? Como también tienen los formularios de evaluación externa. Eso en sí, si ustedes ven todito esto, sería, estas de la colección, estos documentos de recolección de información, en otras palabras, sería los formularios de evaluación externa, si se dan cuenta. ¿No? Ahí, that's de la bibliografía mínima, ¿no? Ahí está, complementaria, dice, ¿no? Los ejemplares, ¿cuántos ejemplares tienen, ¿no? Para cada alumno. Como mínimo, es lo que nosotros manejábamos, ¿no? 3 como mínimo, ¿no? Lo ideal son 5 ejemplares, ¿no? Por cada. Antes era así, ¿no? Ahora ya no, ya ha cambiado, ¿no? Incluso esto, ya se da más relevancia a las bibliotecas virtuales, por si acaso, ¿no? Hoy en día, ¿no? Ya no están así, ¿no? El número de computadores, ¿no? Exclusivos, ¿no? Asignado a la carrera de usuarios, eso, ¿no? Programas de computador importantes, ¿no? Que debe haber, ¿no? ¿No? Para hacer, ¿no? Los paquetes, las licencias, casilleros, con correo, con todo, ¿no? Las tienen que estar, ¿no? La verdad es que cuenta que tiene acceso a la unidad, escriba que previamente la formación es detallada, que cuenta con personal. Incluso, ¿no? Los laboratorios deben estar, ¿no? Con gente especializada. No pasa, ¿no? Ahora yo no les quiero mucho. En el Mercosur, si el bibliotecario no es bibliotecario, no vale. Así por más que sea.
porque es lo que pasa, ¿no? Eso también hay que regular en la universidad, sufre, ¿no? Que generalmente todas las bibliotecas que tienen ponen a uno de contaduría o porque otro de derecho, que usted por eso bibliotecario, no, es que la universidad ha hecho unos cursos y me ha dado unos cursitos, no, no es así. En el Mercosur ya no hay eso, por si acaso, ¿no? Incluso en el Mercosur, si tienen licencia, usan paquetes, si usan paquetes, no hay software libre, tiene que haber licencia, ¿no? Tiene que haber todo eso, ¿no? Después correo electrónico, institucional, todo eso, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Entonces, todas las cosas. Eso. Es como ven, hemos visto, en otras palabras, miren, hemos visto, aquí está, el formulario para la recolección de datos de información. En otras palabras, es el formulario de evaluación externa, ¿no? Lo que decía, ¿no? Aquí dice, ¿no? Es el formulario que solicita información mínima necesaria para el trabajo de acreditación de la agencia y de los pares, ¿no? O en otras palabras, es la información que se les da en los formularios. Por ello les decía, al último es una síntesis, ¿no? Les decía. Forma parte del informe y puede ser llamado servir como introducción, puede ser, o puede ser llamado como otro formato propio de las agencias siempre que garantice la información solicitada. En otras palabras, son pues un formulario, si se dan cuenta, ¿no? Para nosotros es un formulario de evaluación externa, ¿no? Para ellos es un formulario para la recolección de datos e información, ¿no? Es importante, ¿no? Ya. Ahora, como les decía, ahora otra cosa es la guía de odontología. Ahorita vamos a ver, ¿no? Es, como pueden ver, la guía hay de odontología y de medicina que estamos manejando, ¿no? Es como les decía, ahí está. Entonces, cuando entramos en la guía, dice, miren, la dimensión, contexto, vamos a hablar del primer componente. Entonces, aquí están los criterios, esto es, ¿no? Aquí están los criterios y aquí van a estar ¿no? Los indicadores. Ahorita vamos a ver, miren. Aquí están, ¿no? Entonces dice, caracteriza la carrera, dice, ¿no? Contexto institucional, dice, ¿no? Para cada comercio analiza cada relación con los criterios de calidad formulados y formar un juicio de valor sobre el grado de cumplimiento, ¿no? Estos son los criterios. El ámbito universitario, misión, objetivo, planes de desarrollo, participación de la comunidad universitaria, política y estudios sobre la investigación y extensión participativa de la carrera y desarrollo de programas postítulo o posgrado. Y miren lo que dice, ¿no? Redactar un texto que refleja la aplicación de cada uno de los criterios, incluyendo el componente, ¿no? En el ámbito universitario. Cuando yo hablo del ámbito universitario, ¿a qué me estoy refiriendo? Ya, en otras palabras, estoy hablando si hay, digamos, tiene infraestructura, tiene una dirección, tiene un lugar, ¿no? Ahí, ¿no? Para empezar, ¿no? En otras palabras, el ámbito universitario sería la OPE, ¿no? Ya les he dicho, de lo general o particular. La misión en sí estaría hablando de la universidad y también de la carrera, ¿no? Como ven. ¿No? Se redacta, ¿no? De cada indicador dice, miren, aspectos favorables, desfavorables, cumpliendo o satisfaciendo el componente de acción y acciones en marcha para garantizar la calidad de forma penal. Aquí está hablando, está identificando lo favorable, desfavorable y también garantizando en sí el plan de mejora, ¿no? Entonces ahí. Lo mismo, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, aquí está, estos son los criterios y aquí hay que, ¿no? Describir. Ahorita vamos a, es una guía. Ahorita vamos a ir a ver todito el 8, ¿no? Del que se debe hacer con los indicadores más, ¿no? Es la guía, ¿no? Donde te permite redactar, ¿no? Así. Entonces, aquí tienes que redactar. Entonces, ahorita vamos a ver la guía, van a ver. El componente 3 fue sistema de evaluación, tiene dos criterios, igual, ¿no? En el 4, en el punto 4 tiene dos criterios, igual se redactar cada uno de los criterios, incluyendo el componente, ¿no? Proceso de habilidad, información de los recién ingresados, ¿no? Ahorita vamos a ver. Programas de BEC, si tienes BEC. Primero son los criterios, es promoción de cultura, programa de bienestar, si tienes, ¿no? Entonces, en función de estos, está aspectos favorables, proceso de autoevaluación, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Que si han participado, si con los miembros de la comunidad, dicen, ¿no? Proceso de autoevaluación permanente, claro, ha habido más antes, ¿no? Hay antecedentes, ¿no? Autoevaluación, sí, claro, participan todos, docentes, estudiantes y administrativos. Y suma de procesos de evaluación externa, ¿no? Para claro que sí, ¿no? Pues ya tienen ustedes una acreditación, tercero B, ¿no? Eso, ¿no? Se habla de
compendio evaluativo de la dimensión. Considera el grado de cumplimiento, miren, cumpliendo los criterios de juicio laboral por campones realizado por comité evaluativo sobre la dimensión, ¿no? Bien. Y lo mismo, ¿no? Pasa por el plan de estudios, tiene, miren, diferentes criterios aquí, ¿no? Aquí igualito, hay que describir los favorables, todo eso, ¿no? Es sencillo. Esta es la guía de autoevaluación, por si acaso, ¿no? Ahorita vamos a echarlo otro, ¿no? Esta investigación, así, ¿no? Esto les voy a pasar todo ese compendio igualito, ¿no? Tercero, de los graduados, miren, personal de apoyo. Si se dan cuenta, todo este material les voy a pasar para que lo vean con más detalle, pero a lo que quiero entrar, porque también es harto, está aquí. En síntesis de la evaluación, después de haber sido el análisis de la casa a través de la aplicación, todos los criterios consideran el nivel de cumplimiento, sintetizar los principales juicios y elementos de la autorización en una redacción clara y objetiva. Es aquí, ¿no? Aspectos favorables, cumplimiento, activación en general, la síntesis, ¿no? Acciones de mejora para prevenir riesgos y evitar. 3. Estrategias para implementar las leyes, garantizar la calidad de la casa en forma permanente, ¿no? Si ven, aquí y aquí, uno está hablando de las debilidades, las fortalezas, y aquí está hablando del plan de mejoras, en otras palabras, ¿no? Pero también es otro documento. Ahora, el anexo de información se presenta para la acreditación regional, la disposición de los pares, información impresa y en medio magnético, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Entonces, tiene que haber un anexo con todo lo que se ha hablado, ¿no? De esto, todas las evidencias. Ahorita vamos a ver, miren. Y fuentes de información de la misión, contexto, datos generales de institución, donde se dicta la carrera en acreditación, historia, fecha, creación, estructura organizativa, autoridades, organizaciones como la carrera. 2. Estatuto orgánico y reglamentos docentes, estudio personal no docente, normativa base y resoluciones. 3. Memorias, informes, gestión, boletines. Miren, 4. Estrategias de resoluciones, planes operativos. Si se dan cuenta, en otras palabras, aquí están todas las evidencias. Tiene que haber todo esto. Todo esto. Entonces, ¿no? Tiene que haber, ¿no? Y todo esto debe estar vinculado, no es que así. Además, hay el presupuesto, balance mínimo de los últimos 2 años y los estados proyectados a 5 años, acta de reuniones, miren, del Consejo Universitario, académico, comités, comisiones, etc. Documentos de control de gestión y evaluación de las acciones realizadas por las autoridades. Tiene que haber un sistema de seguimiento. Tiene la OPEA, que lo hace, ¿no? Cada mes presentan al vicerrector. Después, descripción de la planta física vinculada con la carrera y documentos que demuestran la situación, tendencia. Ejemplo, propiedad, alquiler como dato u otro. Ya es propio, creo. Y usted sí, ya es propio, ¿no? De educación, ¿no? Entonces tendría que poner propio, ¿no? Y aquí tendría que poner, ¿no? Una resolución, algo, ¿no? Que les designe, ¿no? O les autorice, que realmente les establezca que es propio de ustedes como tal, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces ahí. Después miren, convenios, vinculación con organizaciones nacionales y tres informes de resultados estructurales, listados, información general de carreras presenciales a distancia, grado de grado y posgrado. Ya había, miren, no, eso de tema a distancia, nosotros decían, ni bien ha habido la pandemia, decíamos, o sea, pero otros países como Colombia, otros países así, Chile, Argentina, ya había este tema a distancia, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Incluso, ¿no? En México, ¿no? Lo que ustedes también conocían, ¿no? Se hacía también mediante correo, ¿no? Correo a distancia hacía también, ¿no? Antes se formaba uno también así, ¿no ve? Mediante el correo, ¿no ve? Así era. Ahora no, pues a distancia había ya. Entonces, de una manera era con el correo electrónico, ¿no? Lo que antes era lo que se mandaba en postal, correo, igual te mandaban todo eso, ¿no? Eso. La situación también desde con validez según normativa nacional de gestión y apertura, documento total de estudiantes, no, perdón, ahora, ya hemos terminado, miren la dimensión 1, ahora miren en la dimensión 2, número total de estudiantes, evolución de la matrícula, deserción, titulados y docentes, descripción del sistema de información académico, acta de calificaciones, crédito académico, etc. Informes, estudios y universidad para seguimiento, medición de evaluación de docentes, ustedes y egresados. Encuesta aplicada para la autoridad y sus resultados y otros de los últimos años. Dimensión de este plan de estudios de cada incluyendo el perfil del ingreso, del egreso, estructura malla curricular, cargos, programas analíticos, restrictivas asignaturas, actividades de la calle, informe de cambios relevantes, diseño curriculares, actualizaciones, planes de estudios, adecuaciones y de diseño. Documentos sobre proyectos y programas de investigación y extensión universitaria, ¿no? Es
8. Programas de asignatura, otras actividades académicas docentes, demostrar que existe adecuado entre objetivos, metodologías, contenidos y bibliografía de las asignaturas. Entonces, ¿se acuerdan? Ahí en la parte eh, de currículum donde dice identificación, ¿no ve? Cronograma, así ven, identificación, sigla, objetivos, después hay contenidos, cronograma, justificación y evaluación, lo mismo, ¿no? Aquí. Mostrar recursos educativos que permiten participar activamente del estudiante y fomentar el trabajo de equipo y aprendizaje cooperativo. 10. Informes de actividades de docencia, actas, exámenes, evaluaciones de revisión por parte de docentes, alumnos y autoridades, como ven, ¿no? 11. Informe de actividades educativas, prácticas, profesionales, diferentes áreas de estudio, prácticas, campos de visitas técnicas y labor. Informe de actividades educativas multidisciplinarias integrado por tanto horizontal como verticales, proyectos investigados en diferentes áreas académicas, ciencias de la ingeniería difundidos a publicados en los últimos. No, aquí sería de la área de sistema. Este sería de la área de ciencias de la salud. Ya. Salud difundidos y publicados en los últimos 3 años. Publicaciones institucionales y organizaciones en eventos técnicos científicos para la difusión de los resultados de la investigación como tal, ¿no? Entonces, ahí como pueden ver. También informes de participación de usted en organismos científicos tienen los últimos 5 años, ¿no? Ahí también ahí entra también las sociedades científicas, también hay veces también los docentes participan de colegiados o de grupos, ¿no? O de sedes, hay sedes también, ¿no? De docentes que participan en diferentes países, ¿no? No sé, de la OPEA no he visto, ¿no? De la UNSA sí sé que hay, ¿no? De la Graviel, incluso de la San Simón sí sé que hay que participan, ¿no? Informes de proyectos de actividades de extensión relacionadas por medio de los últimos años, informe participación de estudiantes docentes de intercambio de programas de movilidad realizados en los últimos 3 años, convenios que han permitido el intercambio de recursos humanos, utilizando instalaciones y equipos, esos son de los administrativos, ¿no? Entonces, en la comunidad universitaria, informe estadístico, matrícula, titulados, población, estudios de relación a proyectos académicos, informe de permanencia universitaria, detención, descenso y abandono, informes de servicios de apoyo académico, financiación con pasantías, becas y otros, informes de participación de estudiantes de la carrera y actividades prácticas, ¿no? Entonces, la comunidad demostrar que los programas de atención de salud física mental de los estudiantes, ¿no? En otras palabras, está hablando de bienestar, ¿no? Atención física mental de los estudiantes, ¿no? Está hablando consultorio psicológico, consultorio médico, consultorio odontológico, todo ese servicio que presta, ¿no? Programas de actualización de formación continua y permanente de los graduados. Por eso les decía, ahí está hablando de los sistemas ¿no? de seguimiento a los titulados. No se olviden que eso es como una bolsa de trabajo y a la vez de bolsa de trabajo también es la demanda de lo que va a ofertar el posgrado, ¿no? En las áreas que, digamos, considere que tiene que haber, ¿no? La actualización y la formación continua de sus graduados, ¿no? El listado de docentes que dictan cada asignatura, como la contratación, dedicación oral, formación, categoría y todo eso, ¿no? Currículum breve, perfil, listo, ¿no? Informes de actividades docentes, de actas, de exámenes, de evaluación, de revisión por parte de docentes y alumnos y autoridades, demostrar producción de libros, capítulos de libros publicados por docentes, coherente con los proyectos académicos, registro de los procesos de selección y evaluación de docentes, títulos, designaciones, currículos de los equipos docentes, ¿no? Informe del seguimiento, trayectoria, profesión académica, campo laboral de los graduados, ¿no? Entonces, ¿no? Infraestructura, ¿no? Descripción física, salones, clases, salas de informática, biblioteca, laboratorio, instalación especial, oficinas, espacios de trabajo para docentes, oficinas, espacios de trabajo para administrativos, plan de financiamiento para el mantenimiento de posibles de actualización de laboratorios y su equipamiento, disponibilidad y pertinencia de acervo bibliográfico, soporte de modalidad coherente con el proyecto académico, en especial con principales requerimientos, programas de asignaturas, plan de actualización y mantenimiento de los laboratorios, instalaciones especiales y sus equipamientos. 5. Inventario de equipamiento, software para las actividades según las necesidades del proyecto académico, titulaciones, registro de uso de equipos, software y laboratorios. En otras palabras, es así, ¿no? Una vez que se ha terminado el informe de autoevaluación, ¿no? Entonces, las comisiones generalmente haber hecho ese análisis, ese diagnóstico en base a todo eso, ¿visto? Son evidencias así más puntuales.
¿no? Que deben estar ahí con los juicios de valores. Se debe hacer, ¿no? Las comisiones envían al coordinador de la dimensión, a todo al coordinador de la dimensión uno 2 3 y 4 posteriormente al coordinador del proceso. Ese coordinador del proceso manda a la comisión de autoevaluación, porque hay una comisión de autoevaluación, ahí está conformada, ¿no? Ya se ha dicho, los directores, autoridades, no participan, pero ellos son parte de una comisión de autoridad general, o si en otras palabras son coordinadores generales, ¿no? Donde ellos hacen el seguimiento del cumplimiento de las comisiones y del coordinador del proceso como tal, ¿no? Posteriormente, eso lo aprueba en un consejo de carrera, un consejo facultativo, autoridad facultativa o de área, lo manda a la máxima autoridad y ese envía informe de actuación con su plan de mejoras a SENACU, ¿no? Entonces, ¿cómo es? En ese sentido, la carrera tiene las siguientes obligaciones: presentar y responder en un plazo establecido el informe de actuación al comité de pares evaluadores, la agenda de visita que debe cumplir. Mire, debes designar un coordinador o una coordinadora de visita externa, ¿no? Además, o coordinador de ¿no? De enlace, ¿no? Que en otras palabras es, ¿no? Firma del documento de informe de conformidad de la visita de la carrera, ¿no? Es eso, ¿no? La carrera se compromete todo eso, ¿no? Todo eso. El informe preliminar también, ¿no? Es que le tiene que comprometerse que también, ¿no? Que una vez que le llegue, ellos tienen que también a la vez, ¿no? Responder, ¿no? Aceptando, ¿no? El informe y para posteriormente. Ahora, también obligaciones, como les decía, deben pagar, ¿no? De ida, retorno, pasajes de los subordinados, coordinador de la visita también, ¿no? Es igual, tiene, ¿no? Sus viáticos, todo, ¿no? Recepción y retorno en el aeropuerto, transporte del comité de autoversión, hospedaje del comité de autoversión, aranceles de los pares evaluadores, pagos adicionales. Miren, en ese caso, como les decía, no sé si me han escuchado, hay pagos adicionales, ¿no? Son los días y seguro médico al comité de pares, ¿no? Entonces, generalmente en otros países, en otras agencias, el seguro para cada par es de $100,000, les comento. Entonces, como nosotros no tenemos, tampoco tenemos una agencia que pueda fungir en esa naturaleza, nosotros generalmente, por eso les decía, ¿no? Entonces, ahora, como ustedes ya van a tener su seguro universitario, posteriormente, cuando llegue, perdón, van a disculpar, cuando ustedes posteriormente, como están trabajando, y yo sé que lo están haciendo, van a ir a su renovación, yo creo que ya va a estar funcionando su seguro universitario. Es cuando lleguen, ahí ustedes tendrían que mandar, ¿no? Una nota diciendo para asegurarles para cualquier eventualidad, los pares, digamos, si se sientan mal, pueden ser atendidos de emergencia, ¿no? Entonces, así como hacen otras universidades, no se les manda esa lista al seguro, les dice por cualquier eventualidad, por cualquier accidente, entonces ya tienen, se les avisa al seguro si cualquier situación que se le presente a los padres en cuanto a su salud, atención a cualquier eh, accidente o alguna situación que puedan sufrir los pares, puedan ser atendidos inmediatamente, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces, igual, posteriormente ustedes ya van a poder hacer eso, ¿no? Es la resolución donde considera todos esos aspectos, ¿no? De cumplimiento, ¿no? Aquí está cuánto se paga, los aranceles, todo lo que les he explicado, ¿no? Las obligaciones, todo está aquí, ¿no? Entonces ahí pueden ver, ¿no? Cuánto es el transporte, cuánto se los paga, todo indicando lo que debe cubrir la carrera como tal, ¿no? Entonces eso, ¿no? Entonces eso, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, como pueden ver, he tratado, es harto, pero he tratado de simplificarlo porque generalmente para un módulo de 4 clases, ucha, es pues muy poquito, ¿no? Porque si se tendría, yo pienso, se debería dar por lo menos 8 clases, ¿no? Entonces, por lo menos para que se pueda incluso entrar a los instrumentos, verificar cómo se evalúa, cómo se realmente ¿no? No sé si tiene alguien alguna pregunta, alguna consulta. Queridos compañeros, tienen la palabra. Si no dice nadie, como los romanos, el silencio otorga, dice. ¿Todo ha quedado claro o en otras palabras no me han entendido nada? Sí, sí, lo hemos entendido. Ya.
Muchas gracias, entonces. No sé si tienen alguna pregunta, ¿no? Como es la última clase, en primer lugar, ¿no? Para poder, no sé qué falta o quisieran, tal vez, podemos tal vez tener otra sesión para tal vez ver los instrumentos como tal, ¿no? O si no, por mi parte, quedaríamos ahí, ¿no? Ya. Bueno, entonces, en primer lugar, agradecer al director de carrera, como también al personal, al director de posgrado de la Universidad de la UP y también a la gente que ha hecho posible que yo participe en este módulo. Más que todo agradecido por su atención y también por haber ustedes estado aquí en este módulo. Espero que tal vez les sirva y ha sido tal vez una experiencia que lo puedan ustedes ir desarrollando más. Hay bastante información, no solo es esto, como les decía, como hay más titulaciones y como les vuelvo a decir, es recalcar, tal vez para otro módulo sería incluso no bonito hacer tal vez un diplomado porque este tema de evaluación abarca bastante tiempo, ¿no? Para poder explicar y entender a detalle cómo es realmente, ¿no? Todos estos procedimientos, tanto del sistema de la Universidad Boliviana y como del Arcosur, ¿no? Y como ven, en cierta manera tenemos ciertas cosas que, digamos, muy parecidas, pero en el procedimiento es diferente, ¿no? Digamos, para ellos, digamos, de alguna manera son más rigurosos. Para nosotros, pues, en otro sentido, digamos, somos un poco más flexibles, si se dan cuenta. No tan así, ¿no? Otro es el espíritu también de nosotros, pero en sí llegamos a coincidir con el mismo objetivo, ¿no? Que se debe buscar la mejora continua, ¿no? En ese sentido, no solo a todos agradecerles, espero que realmente haya sido de provecho este módulo. Yo creo conmigo hasta aquí. Yo mañana voy a pasar, digamos, la evaluación, las tareas, me falta una tarea para que podamos culminar bien. Y como les digo, yo agradecido y muchas gracias por su atención. Entonces, como no hay preguntas, entonces yo me voy a retirar. Muchas gracias por su atención. Yo creo que también ya estamos sobre hora, sé que tienen otras actividades, también es cansador y agradecerles, ¿no? Y hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado colega. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.